amigo lindo, qué maravilla, nuevamente estoy muy contento de que estés fiel. Si eres la primera vez que abres este canal, entonces sepas que aquí se estudia la sola palabra de Dios, ¿ok? Como fuente de la verdad absoluta, ¿ok? Y entonces queremos que tú también, ¿ok? Si estás unido ahora en este momento, es el momento de suscribirte al canal y decir, bueno, pues voy a preparar mi Biblia, voy a preparar mis hojas de apuntes y vamos a estudiar este nuevo tema, ¿ok? Este nuevo tema. Quiero que entiendan, ¿no? Todas las personas que están viendo estos canales, ¿no? Ok, yo admiro mucho, respeto mucho los comentarios, algunos son comentarios muy buenos, muy positivos, y quiero que entiendan que este mensaje que les transmito, ok, gracias a mi formación, ok, gracias también a los estudios que he realizado, gracias a las experiencias que he vivido, sepan que este canal es con una función, ¿ok? Todo lo que estamos estudiando es que la luz de la palabra de Dios pueda ser exaltada, pueda ser inalzada, pueda ser propio puesta en alto, para que las personas, ¿ok? Puedan, ¿qué cosa? Ser iluminadas, porque ustedes saben, ¿no? Yo me recuerdo en mi pueblito, a veces donde yo nací, ¿no? A veces sucedía que la luz eléctrica se iba y nosotros teníamos que estar atentos, listos, ya sabíamos dónde estaban las candelas, la chimenea, la antorcha, como se dice, ¿no? Y quién llegaba primero allá después que la luz se iba, porque quedaba todo oscuro. Entonces, ¿qué iba? Cogía, encendía esa antorcha, ese candil, no sé cómo le llamas tú, ¿no? Esa vela, ¿ok? Y inalzabas, ponía lo más alto posible. ¿Para qué? Para que las personas que estén en oscuridad, ¿ok? Puedan, ¿qué cosa? Ser iluminadas, puedan ser guiadas por esa luz. Ok, por esa luz. Por eso es que la palabra de Dios nos dice que es lámpara a nuestros pies la palabra. Porque en un mundo lleno de oscuridad, de tinieblas, donde reina el príncipe de las tinieblas, que es el enemigo, él va a tratar de usar incluso los elementos que son religiosos, ¿ok? Esto lo digo con mucho respeto, pero sepan ustedes, crean que es con mucho cariño que les digo, ¿ok? El mismo Jesús, él advirtió y dijo que muchas iglesias, muchas denominaciones propias religiosas, usando el nombre de él, iban a imponer o iban a enseñar tradiciones de hombres que usados por el mismo enemigo de Dios, iban a ir en contra de la escritura, ¿ok? Y es por eso que si tú no has visto todavía, en cada uno de mis videos tú vas a ver, ¿no? Algunos son de testimonios, otros son de cantos, ¿ok? Pero hay la parte que estamos estudiando o en este ciclo de estudios que estamos haciendo, tú vas a identificar que son doctrinas. Y cada uno de mis videos, ¿no? Tiene el número, ¿ok? Sea en el video, sea también en la parte de la escritura, ¿no? Aparte al lado, tiene el número del video que he subido hasta ahora. Hasta ahora me parece que son como 66, 67 videos que he subido, ¿no? Y entonces, en algunos de ellos tú vas a ver, ¿no? Dice doctrina número 1 y va mencionando doctrina número 2. Y yo te pido que tú, específicamente estas doctrinas, si quieres profundizar más el concepto de la palabra de Dios, anda y estudia, ¿ok? Con ahínco, estudia, escucha, verifica, ¿ok? Controla si todo lo que viene dicho es extraído de la sola palabra de Dios y entonces tú puedes confiar, ¿ok? Puedes confiar. Caso contrario, yo te pido que tú desconfíes hasta de mí mismo. Desconfía hasta de mí mismo si hay conceptos que yo estoy diciendo que no vienen extraídos de la escritura. ¿Ok? Y entonces eso, para que tú veas, ¿no? Que como ya te mencioné, el enemigo, el príncipe de las tinieblas, va a usar agentes, incluso la Biblia dice que serán como agentes de luz, ¿ok? Transmitidos como que fueran propio un ángel de luz que te viene a decir a ti un mensaje, ¿ok? Dice, yo vengo en el nombre de Dios, o basta con decir que es un ministro de culto, o decir que es un sacerdote, o decir cualquier representante religioso, ¿no? Ok, que te viene en el nombre de Dios a decir, mira, yo por ser así, entonces tú sabes que yo te voy a transmitir la palabra de Dios, pero ya nos había mencionado, nosotros estamos ya, como se dice, preadvertidos, que si aún un mismo ángel de luz, o aún un mismo ministro de luz, ¿ok? Viene y les predica un evangelio que es diferente al que está escrito en la palabra de Dios. O sea, que miren ustedes qué autoridad que da la Biblia, ¿eh?
cualquier cosa que venga a contradecir el mensaje de la palabra de Dios, de cualquier ministro, de cualquier presidente, de cualquier concejal, de cualquier alcalde, de cualquier, de cualquier persona que crea en cualquier religión, que diga, no, yo te voy a decir que esto es una doctrina bíblica, pero sabes tú que a la luz de la Biblia está yendo en contra, en contra. Esa institución religiosa, ese instituto, no sé, esa facultad de teología, ese hombre instruido, ese doctor en teología, ese máster, ese doctorado en teología, en letras, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, basta que vaya en contra de lo que dice la Escritura, tú tienes que saber, tienes que poner la firma, como dice ya los mismos autores de la palabra de Dios, sea anatema, sea maldito. ¿Por qué? Porque está predicando un evangelio diferente al que está escrito en la Biblia. Entonces, mi función no es con esto criticar o ir a destruir, La función de la palabra de Dios es exaltar, Una vez Jesús, él cogió y le dijo al mismo apóstol Pedro, ¿no? Que Jesús le dice, mira, yo voy a ir a morir allá, en Jerusalén, es necesario. Y Pedro, como buen amigo, se podría decir, dice, bueno, Jesús, si tú sabes que te van a matar allá, ¿para qué vamos a irnos allá? Mejor vamos a otro lugar. Alguien podría decir, qué lindo consejo de su mejor amigo que está prácticamente previniendo la muerte de su mejor amigo. Pero no, Jesús le cogió y le dijo, apártate de mí, Satanás, aléjate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque no está en la línea, en conformidad a la misión por la cual Jesús vino. En aquel entonces Jesús vino a morir por nosotros y esa era la función. Y entonces venir a morir, si alguien venía a intrachar, alguien venía a poner el bastón entre las ruedas para que no se cumpla la misión de Cristo, entonces, ¿qué pasa? Estaba siendo un instrumento ¿de quién? Del mismo enemigo, del mismo diablo, Por eso, que si tú eres un ministro de culto, eres un sacerdote, eres un líder religioso, ¿no? Quiero que sepas que mi función no es meter la escoba, el bastón entre las ruedas para que no sigas adelante. No. Mi función es simplemente exaltar la Escritura, enalzarla a lo más alto posible. ¿Para qué? Para aquel que posiblemente está viviendo en obscuridad pueda ser iluminado y para aquel que no conocía, todas las verdades, entonces a la luz de la palabra de Dios puede haber, ¿no? Esta comparación, esta confrontación sana y decir, ¿qué es lo que está diciendo este hombre? Y voy a verificar si las cosas que está diciendo está en línea en la luz de la voluntad de Dios, Eso es lo que Dios quiere. Porque Jesús, él dirá, muchos me dirán en aquel día, ¿cuándo? Cuando Jesús regrese. En tu nombre, Señor, hemos echado fuera demonios, en tu nombre hemos predicado, en tu nombre hemos hecho obras poderosas, en tu nombre, imagínense, sacar demonios, hacer obras poderosas, hacer milagros, en el nombre de Dios. Cualquiera puede decir, wow, este hombre sí es consagrado a Dios, este hombre sí es hijo de Dios, o esta iglesia, o esta institución, si es que cosa. Pero Jesús les dirá, yo no los conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad, pueblo impío, y tendrán la misma suerte del diablo y sus ángeles. ¿Por qué? Imagínense ustedes, alguien puede decir, pero ¿cómo? Si en el nombre de Dios estaban echando fuera demonios, ¿cómo es que Dios no los conoce? Por eso es necesario, ¿qué cosa? Hacer la voluntad de Dios. Muchos me dirán en aquel día esto, pero yo les diré, apártense de mí. De esto yo conoceré que ustedes son mis discípulos. ¿Qué cosa? Si tuvieran amor unos hacia los otros, pero el amor no calla también una verdad que quieres decir. ¿Y qué cosa? Aparte de tener ese amor uno hacia los otros, dice, tendréis que hacer la voluntad del Padre mío, porque los verdaderos adoradores me adorarán a mí en espíritu y en verdad. Eso es necesario, es necesario. Entonces, en medio de un mundo en el cual hay tanta religión y una más que otra dice, esta es la verdad, con autoparlante a toda fuerza de la garganta, esta es la verdad, ¿verdad? Pero Jesús, él seguirá diciendo que son 5 los pilares de la verdad. El Padre es la verdad, el Hijo es la verdad, el Espíritu Santo es la verdad, Los 10 mandamientos es la verdad y la palabra de Dios es la verdad, Cualquiera que vaya en contra de cualquiera de esos pilares de la verdad, cae todo el edificio, Por eso es que, pero yo, ¿dónde voy a identificar cada una de las características verdaderas, de cada pilar de la verdad? Aquí en la Biblia. Aquí nos habla sobre la verdad del Padre, sobre la verdad del Hijo,
sobre la verdad del Espíritu Santo, sobre la verdad de los 10 mandamientos y sobre la verdad de la palabra de Dios. ¿Ok? Cualquier cosa en estas doctrinas estamos viendo, ¿no? Que frente a una doctrina verdadera, inmediatamente el enemigo de Dios, que es el príncipe de las tinieblas, como sabe que está hablando el príncipe de la luz, Jesús, él dirá, yo soy la luz del mundo, entonces él viene y quiere meter las tinieblas, ¿ok? Y entonces, pero Jesús dirá que la luz y las tinieblas no pueden estar juntas. Y es por eso que es tu trabajo, si eres un ministro de culto, ¿ok? Si tú has estado predicando una cosa falsa y ahora te identificas que la verdad es diferente a lo que tú estás predicando, entonces tú tienes que tener esa humildad de corazón y alejarte de las cosas malas, no practicar el pecado, porque eso es pecado, o que está predicando una cosa falsa, es pecado. Ok, entonces tú tienes que alejarte y eso te va a costar a veces incluso tu propio puesto de trabajo. Te va a costar a veces incluso la expulsión de las sinagogas, la expulsión de las iglesias. Ok, te va a costar incluso hasta persecución. Ok, Jesús mismo lo dirá. Si conmigo hicieron esto, con ustedes, ¿qué harán? ¿Qué harán? Si tú vas a ver de todos los discípulos, de todos, el único que murió por muerte natural, ¿quién fue? Juan. Pero él también, antes de eso, nos cuenta la historia, nos dice que él fue metido en una olla de caldero de aceite hirviendo, ¿no es cierto? Y no quemándose. El emperador, ¿qué pasó? Le mandó ¿a dónde? A la isla de Patmos, ¿ok? Le mandó a qué? Como un criminal, ¿ok? En aquel entonces esa era una mina de piedras donde estaban los peores criminales, ¿ok? Pero viendo que no murió frito en ese aceite, ¿no? ¿Ok? Cocinado en ese aceite, el emperador tuvo temor y le mandaron, ¿entiendes? Pero él fue el único que murió de muerte natural. Todos los demás, si tú vas a ver la muerte de los discípulos, ¿cómo era? Ok, todos murieron, pero nadie de ellos se acobardó. ¿Por qué? Porque creían. O sea que ya de ahí te tiene que dar a ti ese coraje, esa pregunta que te viene y dice, bueno, ¿y qué mensaje es lo que tiene la palabra de Dios? ¿Cuál es ese mensaje poderoso? Al punto de que la gente, ok, está dispuesta incluso a morir por causa de lo que aquí viene escrito. Y Jesús mismo dirá que quien muere por causa del evangelio o por causa del nombre de Cristo tiene vida eterna. O sea, ¿qué es el mensaje? Esto ya te debiera de causar a ti curiosidad y decir, wow, yo voy a ponerme atento, voy a estar como te digo, muy sensible a lo que dice la palabra de Dios para yo buscar la verdad, caminar en la verdad y tener la vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, por ese motivo, hoy vamos a estudiar un tema que yo creo que es uno de los temas más importantes, que hablará sobre la salvación. La salvación tuya, la salvación mía, porque si tú no eres salvado, entonces eres perdido. Entonces prepárate y ponte pilas y dedícame un tiempito, ¿ok? De tu precioso tiempo para que tú estudies junto conmigo el mensaje de la palabra de Dios. Ya nos vemos. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Ilumina la senda del camino, mi escudo eres tú. Tú nos das valor para la lucha, yo nunca temeré. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Amén. Listo pues, amigo lindo, ya estamos aquí nuevamente preparados para el estudio de la Biblia y vamos inmediatamente al libro de Romanos, el capítulo número 5, el versículo número 12. ¿Qué nos dice la escritura en este texto maravilloso? Alguien de ustedes puede decir, no, ¿por qué tenemos que morir? Ok, ¿por qué tenemos que morir? Ya el capítulo anterior, la lección que hemos visto, la doctrina anterior, hemos visto que el hombre, ok, el pecado inició en el cielo y este pecado se traspasó después a la tierra, ok, y el que puso la tentación fue el enemigo de Dios. Y él hizo pecar a nuestros primeros padres, ¿verdad? En el momento que ellos pecaron, ya Dios les había dicho,
les había dicho que el salario del pecado era la muerte, que si ellos desobedecían iban a morir. Entonces ellos lamentablemente pecaron. Ok, ahora vamos a recordar con dos, tres textos de esto, vamos a recordar el por qué debemos de morir, o sea que estamos condenados, tú y yo, a morir. Ok, algunos un poco más largo, otros más corto, pero se muere. Esa es la realidad nuestra. Yo me acuerdo con mi padre, por ejemplo, él tuvo 10 hijos, ¿no? Con mi mamá, ok, yo soy el último de los 10 hijos, y yo me recuerdo que mi padre, cuando estaba enterrando a mi hermano Hugo, ok, el tercer hijo, él frente al féretro, ¿no? Antes de que coloquen las almas de él en el cementerio, ¿no? Él da un mensaje, fue un mensaje, yo era pequeño ahí todavía, pero le veía a mi papá que estaba hablando con todo su corazón, ¿no? Él coge y mientras leía la Biblia dice, Dios mío, le dice, ¿por qué tiene que ser así? Este ya es mi tercer hijo que estoy yo, qué cosa, sepultando. Permite que el ciclo de la vida pueda ser diferente. ¿Ok? Puede ser diferente. Normalmente, ¿ok? En forma normal, es que los hijos deberían enterrar a sus padres. Pero en mi caso está siendo diferente. Yo estoy enterrando ya, este es mi tercer hijo. Y él lo decía eso con lágrimas en los ojos, muy triste. Ok, tengo esa imagen de mi padre ahí con la palabra de Dios en la mano, pero predicando con la esperanza de que va a ver a sus hijos si han creído en Cristo Jesús, ¿verdad? Y entonces, lamentablemente esa es nuestra vida. La Biblia nos dice que en los últimos tiempos, o sea, que en los tiempos que estamos viviendo actualmente, la longevidad nuestra dice que serán 70 años, en los más robustos serán 80 años, ¿ok? Ahora, quien vive a 90, 100 años pareciera que fuera ya prácticamente un superhéroe, ¿no? ¿Ok? Pero vayan a ver en qué condiciones llegan. Muchos de ellos, la mayoría de ellos llegan propio en condiciones tan tristes, una condición propio que causa mucha misericordia, mucha pena, ¿no? Ok, personas que no pueden atenderse a sí mismas, ok, limpiarse a sí mismas, cuidarse a sí mismas, tienen que depender de otras personas. Lamentablemente es así. Desde que el pecado entró en el mundo, el ser humano comenzó, ¿qué cosa así? A morir, ¿verdad? Antes vivían más tiempos. Quien vivió más fue Matusalén, ok, que superó los 900 años, ¿no? Pero si tú vas a ver después, fue menguando, ¿no? Ya con el tiempo de Noé, ¿no? Ya los años iban disminuyendo siempre más y más. Y según las profecías nos dice que ahora en los últimos tiempos ese será o sea, que la longevidad nuestra, ¿no? ¿Cuántos eran? 70, 80 años. Ok, que cuando a ti te pregunten, entonces, ¿cuántos años tienes? No digas tú, como en mi caso, ¿no? Ok, ¿cuántos años tienes? 47 años. Ok, 47 años. Ok, yo no tengo 47 años. En realidad, esos son los años que ya pasaron. A mí me restan los años de los 70 años. O sea, ¿cuántos más me faltan? Ok, me faltarán unos 20 años. Ok, con lo que se come hasta menos. Ok, entonces, porque estamos viviendo en un mundo que aquí, al menos en las grandes ciudades, ¿no? Las comidas son comidas propio, ok, llenos de químicos, llenos de cosas así, ok. Yo felicito a aquellos que tienen sus propios campos, que comen, ¿no? Su propia comida, esa comida orgánica, que aquí solo el rico se permite de comer comida orgánica, ok, la comida que sale de la tierra, ok. Aquí es todo, qué cosas, y puro, se podría decir, puro vacuna, puro hormona, puro químico, ok, puro químico. Y ahora hay centros donde venden comida orgánica, pero cuesta mucho dinero. No todos se pueden permitir de comer comida orgánica, esa comida que comes tú ahí en tu finca, ¿no? Que comes esos huevos puestos de la gallina. Ok, acá ya no se sabe ni de quién vienen puestos sus huevos. Es increíble. Hay huevos hasta químicos, lechugas químicas, de plásticas. Ok, pero imagínense usted. Eso es, pero sin embargo, ¿no? Aparte de la comida, aparte de todo eso, el tema de hoy es sobre la salvación, y quiero decirte que tú, quieras o no quieras, vas a morir un día, ¿ok? Y la Biblia dice que después de la muerte viene un juicio, el juicio, ¿ok? Y entonces, y ahora, ¿qué es lo que sucede? Entonces, ¿dónde voy yo a estar mi vida eterna? Y ese es el tema de hoy. Hoy vamos a estudiar propio sobre eso, sobre eso. Entonces, Romanos, el capítulo 5, el versículo 12, nos dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos por cuanto todos pecaron. Ok, ¿quién era ese hombre? Ahí vemos, ¿no? Adán y Eva. Ellos son nuestros representantes, nuestros protoparientes, nuestros primeros padres, ¿ok? Ellos son, ¿ok? Y por medio de ellos entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte. ¿Ok? En Romanos 3:23 confirma esto y dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Significa eso,
que todos estamos muertos. Ok, estar destituidos de la gloria de Dios significa que no estamos bajo esa salvación de Dios. ¿Por qué? Porque ya merecemos morir. Y todos, cuando la palabra de Dios dice aquí todos, la Biblia nos dirá que hay una excepción, y ese es Jesús, lo veremos después. Pero aquí sí dice la Biblia que todos pecaron y están destituidos, o sea que todos merecemos morir, todos somos pecadores. Así que no vengas tú con esta idea, ok, ya diabólica diría, ¿no? Que tal persona, por ser familiar de Jesús, pariente cercano, que por ser la madre, que por ser el padre, que por ser esto, este otro, que por ser el discípulo, ok, ya por ser amigo de Jesús, entonces ahora tú ya no tienes pecado. Falso, porque la Biblia dice que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Todos son todos, menos Jesucristo. Lo vamos a ver, ok. Jesús, ¿tú te imaginas que si alguien tuviera ser inmaculado, o sea, que ser sin pecado, que ha nacido sin pecado, ¿tú crees que no lo va a escribir en la escritura? Es claro, de ley que tenía que ser escrito, pero Jesús por ese motivo deja bien en claro para que tú no te quedes a confusión y para que no vengan esas doctrinas de hombres usados por el mismo enemigo, ¿no? A meterte en la cabeza de que hay también otras personas que han nacido sin el pecado original. Ok, entonces eso tienes que saber que no es una doctrina bíblica, porque la Biblia nos dice que todos han sido destituidos de la gloria de Dios y que todos han cometido pecado. Todos. ¿Por qué? Porque somos hijos todos de Adán y Eva. Ok, entonces vamos a ver ahora el otro texto de la palabra de Dios que nos dice, Romanos el capítulo 6, el versículo 23. Nos dice, porque la paga del pecado es la muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es la paga del pecado? ¿Cuál es el salario del pecado? ¿Qué es lo que nosotros nos merecemos por ser pecadores? La muerte. Pero cuando la Biblia habla del salario del pecado, de esta muerte por causa de ese pecado, ¿sabes a qué se refiere? No se refiere a la muerte que tú y yo vamos a morir, ¿ok? O sea, a la primera muerte, no se refiere a eso. La paga del pecado, o sea que si tú continúas siendo pecador y nunca extendiste la mano para aprovechar esa chance de tener vida eterna, entonces tú si sigues cometiendo pecado y mueres como pecador y nunca has sido justificado tú, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Tú vas a morir, pero vas a morir la muerte que se habla aquí, que es la muerte por el pecado, que es la segunda muerte, que es la muerte eterna. Porque de la primera muerte nadie se va a salvar, ¿ok? A no ser que Cristo venga antes, y entonces la Biblia dice que seremos arrebatados juntamente con los muertos en Cristo, ¿ok? Los que estamos vivos, vamos, o sea, no conoceremos la muerte. Pero hasta que Jesús no venga, tú tienes que saber cuántos años tienes tú. Suma tú de aquí a tus 70, 80 años, ponle 90, ponle 100 exageradamente, ¿ok? Pero es poco tiempo el que vamos a vivir, poco tiempo, ok, poco tiempo. Entonces, a la luz de esto, ¿cuánto tiempo te falta a ti para que tú, qué cosa? Ya no vivas nunca más en este mundo, pero tienes que considerar que Jesús vino a morir por ti. Que, como dice San Agustín, ¿no? O Agustino de Hipona, ¿él qué dice? Dice que Jesús, él vino a morir, ok, por ti como si hubiese sido la única persona que existía en el mundo, ok, y vino a morir por todos como si fuese una sola persona, ok, por la cual él vino a morir. Ok, ese es el amor grande que Dios tiene por ti y que tiene por mí. Él nos amó tanto, que aún siendo nosotros pecadores, Cristo vino a morir por nosotros. O sea que el chance, dice qué cosa, dice, la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios, o sea, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Recientemente mi hijito, mi hijo cumplió 7 años, ¿no? Y qué bonito cuando le trajeron los regalos, entonces él, ¿qué cosa? Él con alegría recibía, ¿no? Los regalos, gracias. ¿A quién no le gusta recibir un regalo? Pero sabemos que los regalos que nosotros recibimos en este mundo son regalos pasajeros. ¿Qué te regalaron a ti? ¿Un carro? ¿Te regalaron una casa? ¿Qué te regalaron? Ok, a veces comienzan, ¿no? Con los juguetes, todos de plástica, que después, ¿qué cosa? Todo va a terminar, ¿qué cosa? A la basura. Todo va a terminar a la basura. Todo se va a terminar. Es más, la Biblia dice que aquí en esta tierra no va a quedar nada absolutamente, ¿ok? Eso vamos a estudiarlo después, ¿no? Que todo va a ser consumido.
ok, bajo el fuego. O sea, no va a quedar nada, absolutamente nada. Y tú mismo vas a hacerte polvo, vas a hacerte polvo. ¿Por qué? Porque eso fue la condena. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿cuál fue la condena? No, porque dice, con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que regreses al polvo, porque polvo eres y al polvo volverás. O sea que todo va aquí a perderse. Si no, anda a considerar tú los sueños. ¿Te imaginas tú cuáles eran los sueños si es que les conociste a tus bisabuelos? O mejor dicho, a tus abuelos. Ok, a tus abuelos, ¿no? Si les has conocido, has tenido el privilegio de vivir con ellos. Ok, piensa tú, ¿no? ¿Cuáles eran los sueños, los ideales de ellos? Sí. Pero anda a ver, ¿qué quedó de eso? No quedó nada. Y si tú vas a ver ahora en el cementerio de ellos, ya prácticamente, yo veo aquí, al menos en Inglaterra, ¿no? Hay unas tumbas, unos cementerios que ya están caídos, los árboles ahí mismo han crecido otros. Y hay tumbas que están enterrados 6, 7 personas en el mismo agujero, en el mismo hoyo. Pero ¿qué pasa? Ya nadie se recuerda nada. Nadie, nada. Y ahí, así va. Y así a ese rumbo vas a ir tú, voy a ir yo. Vamos a morir. ¿Quién va a morir? Va a ser enterrado. ¿Quién va a morir? Va a ser cremado. ¿Quién va a morir? Va a ser qué cosa. De diferentes modos, ¿no? Pero todo se vuelve al polvo. Al polvo. ¿Ok? Vamos así. Esa es nuestra suerte. Lamentablemente vivimos en un mundo en donde reina la muerte, donde reina el pecado, ¿ok? Y nosotros somos condenados a morir también. Entonces, pero ahora viene el regalo. Y ese regalo, ok, si es un regalo, yo creo que y si es un regalo no de cosas pasajeras, sino que es un regalo de vida eterna, yo creo que este es el mejor mensaje, ¿ok? Yo por eso te digo que este es el mejor tema que nosotros estamos estudiando. El tema más importante, porque es un tema en el cual se te está diciendo, mira, tú vas a conocer el regalo que Dios ha dado para que tú no mueras de la segunda muerte. ¿Te imaginas tú? ¿Te imaginas? Porque de la primera muerte nadie se salva, pero de la segunda muerte tú puedes tener, ¿qué cosa? La oportunidad de saltar esa segunda muerte, ¿ok? Y de tener vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, por ahora sabes, ¿no? Que el pecado entró por causa de ¿quién? De un hombre. Y por el pecado entró la muerte. Entonces, todos nosotros estamos condenados a morir, a morir. En el libro de Jeremías, el capítulo número 2, el versículo número 22, vamos a ver si el hombre, mire, puede resolver este problema del pecado. Ok, miren ustedes, porque si es que el pecado es lo que nos causa la muerte, vamos a ver si nosotros, seres humanos, podemos solos, ¿ok? Sin la ayuda de Dios, sin la ayuda de nadie, podemos resolver ese problema del pecado que nosotros tenemos, ese problema del pecado que tenemos manchado en nuestro corazón, ¿ok? ¿Qué dice acá? Jeremías 2:22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. O sea que el hombre puede resolver el problema del pecado a la luz de este texto bíblico. El hombre no puede resolver, lamentablemente no. Ok, y aquí usa la lejía, usa el jabón. Tú ponle, no sé, ¿cuál es el químico, la cosa más poderosa que ha sido inventada por el ser humano para eliminar manchas, por ejemplo? ¿Cuál? No sé, ponle cloro, no sé, ok. Aunque si tú te laves con el mismo cloro, en otras palabras te está diciendo Jesús, ok. Aunque si te laves con un blanqueador de esos poderosos, ok. La mancha de tu pecado, la mancha que tú tienes, la Biblia nos mencionará que desde la planta de los pies hasta la corona de nuestra cabeza, o sea que todo, hay solamente podredumbre y herida llaga. ¿Por qué? Podredumbre del pecado que tenemos en nuestro ser. Todos los seres humanos somos pecadores. Entonces Dios dice, tú, y nos deja bien en claro, eso sí quiero que quede bien en claro, que tú por ti mismo no vas nunca a poder resolver el problema del pecado. No lo vas a poder hacer. Por más que quieras lavarte, quieras hacerte, ok, con todas las ideas, esto es solamente una cosa, como se podría decir, simbólica, ¿no? Ok, que te puedes lavar, hay algunos que dicen, no, tú para que seas limpio tienes que hacer esto, se inventa. Y eso vamos a ver al último, ok, vamos a ver las trampas del diablo, ¿no? ¿Cuáles son? Ok, porque aquí está mencionando la luz de la palabra de Dios, ok, que nosotros somos pecadores, que no podemos resolver el problema del pecado, pero el diablo vendrá inmediatamente, ok, con su doctrina falsa, a decir cosas que contradigan la escritura
para que te confundan a ti y para que tú estés buscando otras soluciones menos que la solución verdadera, que es la de aceptar el regalo que Dios te está dando. ¿Ok? Por eso quiero que escuches todo el video, para que tú sepas que así como hay una doctrina verdadera, el enemigo de las almas viene inmediatamente y pone una doctrina falsa. ¿Ok? Entonces aquí queda claro, tú no puedes resolver el problema del pecado. Si yo termino aquí este video, tú podrías decir, estábamos aquí perdidos completamente. Este hombre, ¿qué nos viene a decir a la luz de la palabra de Dios? Que simplemente el pecado entró en el mundo por un hombre, que todos somos pecadores y la paga del pecado es la muerte, por tanto todos debemos de morir. Y lo peor aún es que no hay solución, ¿para qué? Para el pecado, porque aunque si yo me lave, voy a quedar siempre manchado, ¿ok? Y entonces estoy condenado a muerte. ¿Te das cuenta? Ese sería el mensaje. Pero la palabra de Dios, como te digo, es un mensaje de optimismo. Es un mensaje positivo. Es un mensaje que te dice, lo mejor está aún por venir. Por ese motivo, no tienes que soltar la toalla. ¿Qué momentos estás viviendo tú en este momento? Hay momentos, por ejemplo, de personas que están endeudadas hasta, como se dice, hasta la corona de la cabeza, están endeudadas, no saben cómo salir, están pataleando ahí, ¿no? Y a veces quieren encontrar soluciones muy feas, soluciones muy feas, ¿verdad? Y entonces, ahora te estoy diciendo, ok, en el nombre de Jesucristo, confía en Dios. La Biblia dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. Todas las demás cosas vendrán por añadidura. Tú, el tiempo que estás dedicando a escuchar este mensaje, estás buscando el reino de Dios, quieres aprender más de Dios. Y Dios te va a ayudar a ti en los problemas que tú tienes. Según su promesa, Él te va a ayudar a salir de ese lodo de la desesperación, ¿no es cierto? De esa arena movediza que te está tragando. Él te va a ayudar porque Él vino propio para eso, ¿ok? Para hacernos victoriosos por medio de su nombre. Confiemos en Dios, confiemos en Él. En el libro de Juan, el capítulo número 3, el versículo número 16, ¿qué nos dice aquí la palabra de Dios? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. ¿Te das? Mira aquí. Date cuenta tú que Dios dice, no hay solución para el hombre, pero aquí está el remedio. Este es el remedio. Dios nos amó tanto que envió a su Hijo, Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree, no dice que cree en otras personas, ¿verdad? Que en Él cree, no perezca. Ok, ese perecer significa, no es que no vas a morir la primera vez, no vas a morir eternamente, sino que tengas vida eterna. Este es el mensaje. Yo ahora pudiera cerrar el video, ¿verdad? Pudiera cerrar y decir, bueno, aquí este es el mensaje. El que entendió, entendió. Ok, listo. Para el buen entendedor, pocas palabras. Ok, Jesús vino. Él es la solución. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Punto. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros si seguimos es porque la palabra creer, el verbo pisteuo, ¿ok? Nos da a entender muchas cosas. Y es por ese motivo que es necesario estudiar la palabra de Dios. Porque si no, la Biblia dice, tú dices que crees, está bien, pero hasta el mismo diablo cree. Y el diablo está condenado ¿a qué cosa? A morir. A él le falta poco tiempo. Ok, eso hemos estudiado la lección anterior, ¿verdad? Que él anda con iras porque tiene poco tiempo. Ok, pero ¿cómo si él cree? ¿Y por qué no se va a salvar? Por eso es que la palabra creer aquí va más allá. ¿Ok? No es solamente creer a decir, yo creo en Dios y se acabó el problema. ¿Ok? Por eso es que Jesús dice, ¿no? Tú dices que crees, bien haces, pero hasta los demonios creen y tiemblan. ¿Ok? Nosotros a veces decimos que creemos ni temblamos. Pero, ¿ok? Delante del amor de Dios, delante de la justicia de Dios. Entonces vamos a entender aquí qué significa ese creer en Cristo Jesús. ¿Qué significa? No, ahí está la solución, ahí está el remedio. ¿Ok? Y ahora nos dice la palabra de Dios en Lucas, del capítulo número 19, el versículo número 10. ¿Ok? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿A qué vino Jesús? Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Entiende? Esa fue la misión de Él. Él desde que dejó los cielos, dejó el trono de Dios. ¿Ok? Dejó, Él siendo Dios, nos dice la Escritura,
no escatimó ser igual a Dios, sino que dejó todo el trono por amor a ti, por amor a mí. Dejó todo ese trono y se vino a meter en este fango de la desesperación, en este mundo lleno de pecado. Pero él vino valientemente y vino con una misión. Él vio como aquel padre, ¿ok? Que vio a su hijo que estaba propio allá en el hielo, ¿no? Y dice, ahora yo qué hago, mi hijo ahí, pero si es que yo voy a salvarle ese lago que está congelado, con mi peso puede que cosa, y me puedo morir, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago? ¿Ok? Y todo el bus decía, no, ese niño ya se fue allá y ahí tendrá que quedarse, ahí tendrá que morir, ¿no? Ya, porque nadie se va a arriesgar. Y el padre ahí comenzó, dijo, no, si ustedes no me ayudan, haré yo lo posible por ayudar. Y ahí él no se inventó unas cosas y para que no se rompa el hielo, no se iba arrastrando, así haciendo el peso mayor, ¿no? En el hielo fue hasta que llegó y claro, arriesgó mucho, pero él fue amarrado después con una soga, ¿no? Y una vez que llegó allá, cogió al hijo, cuando le cogió al hijo, lo avanzó a coger, se rompió el hielo. Y en el momento que se rompió el hielo, él también cayó al agua, ¿entiendes? Pero ahí estaban los amigos que le estaban jalando, ¿no? Pero el padre arriesgó mucho. ¿Ok? El padre arriesgó mucho por venir a salvar a su hijo. Tú te imaginas cuánto arriesgó Dios. Por eso es que la palabra de Dios dice, porque de tal manera. Esa palabra tal enfatiza una eternidad. Nosotros esa palabra tal, tú no lo vas a entender. Lo vamos a entender solamente en el reino de los cielos. ¿Cuál es el riesgo que corrió Dios al venir a salvar a ti y a mí, que estábamos condenados a la muerte? A ti y a mí, al mundo entero, que teníamos que morir la muerte eterna. Y Jesús, él vino, corriendo un grande riesgo, ¿ok? Un grande riesgo. Vino por ti y por mí. Y él tenía que salir victorioso. Yo no sé si tú te has visto esa película que dice Salvando el Soldado Ryan, ¿no? ¿Ok? Donde los soldados tienen que ir a salvar a un soldado de ahí. ¿Por qué? Porque ya el presidente de la República se dio cuenta y dijo, no, pues ya simplemente esta señora ha tenido, me parece que eran 4, ¿no? El esposo y los 3 hijos, ¿no? Y ya murió el papá, murió también los otros 2 hijos o 3 hijos que creo que eran, y solamente quedaba uno vivo. Y entonces el presidente dice, no puede ser posible que esta señora se vaya a quedar prácticamente sin un apoyo, ¿no? Sin alguien que esté ahí de compañía, se va a quedar completamente solo. Y entonces da la orden y dice, vayan y salven a este soldado. Ese soldado se llamaba Ryan. Y cuando el general ve, ¿no?, una orden de parte del presidente y dice, tengo que irle a salvar a este hombre. ¿Quién esté dispuesto? Porque es una misión, ¿ok? Una misión propio casi imposible, porque vamos a meternos propio donde está la mayor guerra terrible. Y ahí estaba el soldado Ryan. Y entonces, toda esa película va en línea de eso, ¿no? Y muchos de ellos corren el riesgo, muchos de ellos mueren. Es terrible, ¿no? Ok, pero ese soldado, ok, ese general, él dijo, el que tenga temor regrese, pero yo quiero obedecer porque son las órdenes del mayor. Y yo me voy, ¿qué cosa? Allá a salvar a ese soldado Ryan. Aunque si tenga que morir yo, pero tengo que salvar. Y esa es la misión de Jesús. La misión de Jesús fue esa. Yo voy a salvarte a ti como que fueras el único, el único. Basta que si una sola persona creía en Jesús, ya para él era feliz de la vida, ¿ok? Porque la muerte de él no fue en vano, no fue en vano. No permitas tú que la muerte de Jesús sea en vano para ti, ¿ok? Entonces Jesús, él vino y murió. ¿Te acuerdas tú en la cruz cuando estaba y el ladrón que estaba ahí, no? Dijo, Dios mío, ¿ok? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, cuando tú regreses, o sea que acuérdate de mí, no me dejes muerto, no me dejes en el polvo, levántame, resucítame, ¿ok? Y Jesús él le prometió, o sea que él va a ser uno de los primeros que va a resucitar cuando Cristo venga, ¿ok? Pero Jesús, cuando escuchó, ¿ok? Tenía dos presos condenados a muerte, ¿no? ¿Ok? Uno que le llamamos el ladrón malo, ¿no? ¿Ok? El otro el ladrón bueno, pero eran ladrones, los dos eran malos, eran pecadores y estaban condenados a muerte por algo, ¿ok? Pero delante de esta confesión, mientras del otro estaba vociferando y hablaba mal y negó hasta el último, ¿ok? No aceptó la salvación en Cristo. El otro que estaba ahí dijo, acuérdate de mí, ¿ok? Y yo creo que esas palabras, ¿ok? Esas palabras, hay una escritora que dice que esas palabras de este ladrón le dieron ánimo a Jesús para decir, bueno, si solamente yo vine a morir por él y él cree que yo le puedo dar vida eterna, yo estoy contento, mi misión no ha sido en vano, yo vine a morir por él, ¿ok? Y así te ama Dios a ti, te ama como que fueras el único por el cual él vino a morir, ¿ok? Y ama a todo el mundo como que fuera una única persona.
Ese es el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios corrió un grandísimo riesgo, ¿ok? Por ti y por mí. Y lo hizo, salió victorioso y ahora nos quiere dar esa vida eterna, ¿ok? No dejemos pasar ese regalo. Dios nos ama mucho, nos ama mucho. Hebreos, el capítulo 4, el versículo 15 nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Mira tú, ya te había mencionado que quien podía salvarnos a nosotros tenía que tener estas tres características. Tenía que ser completamente, 100% Dios. Tenía que ser 100% hombre y tenía que ser 100% sin pecado. ¿Por qué sin pecado? Porque si fuese pecador, entonces, ¿qué cosa? Merece también la muerte, ¿ok? Entonces, y esos tres requisitos no lo puede tener, y eso lo enfatizo, no lo puede tener ningún pariente o familiar de Jesús o amigo de Jesús o madre o padre o amigo. No, nadie, ¿ok? El único que tiene esas características según la sola escritura, según la sola palabra de Dios, fue Jesucristo, quien fue 100% hombre, 100% Dios, 100% sin pecado. Entonces, Él puede compadecerse delante de nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque fue tentado en todo, pero sin pecado. El único que es inmaculado, el único que no tiene pecado es Jesucristo. Ok, el misterio eso de la encarnación también es un misterio. Lo vamos a descubrir, ok, en el reino de los cielos. Pero Él vino acá y la lucha de Él también era, aparte de cumplir la misión de salvarnos, ¿cuál era la función para poder salvarnos a nosotros? Que Él no cometa pecado. Porque si Él cometía pecado, entonces ¿qué pasa? Ok, entonces estaba todo perdido. Y el diablo luchó y luchó para que Jesús, ¿qué cosa? Cometiese pecado. Si no era un pecado visible, que sea un pecado en el corazón de Él, ¿verdad? Y luchó para que Él cometa pecado en diferentes momentos. Y le tentó incluso, el diablo le tentó a Jesús en diferentes formas. Pero Jesús salió victorioso y no cometió pecado. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Y todo lo hizo por amor a ti y a mí. Entonces nosotros ahora, como Él es nuestro sumo sacerdote, Él puede, ¿qué cosa? Se compadece de nosotros y nos puede realzar. Ok, como esta imagen, ¿no? Ahí estaba la mujer pecadora que les iba a ser apedreada. Y Jesús dice: quien sea libre de pecado, lance la primera piedra. ¿Por qué? Porque Jesús sabe que todos nosotros somos pecadores. Nadie es libre de pecado. Ok, nadie. Vamos a ver ahora en el libro de Isaías, el capítulo número 53, del 3 al 7. Es un texto muy maravilloso este, ¿no? Dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Qué texto para maravilloso, ¿verdad? Él podía abrir su boca y decir: ¿por qué me están haciendo esto? ¿Por qué me están destruyendo? Dígame al menos un pecado que he cometido, por lo cual estoy sentenciado a muerte. Pero Jesús no. Él vino. Él era la ovejita de Dios, que fue ya sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Cuando Adán y Eva pecaron,
Ellos estaban sentenciados a morir y estaban muy preocupados. El universo entero delante de la tesis del diablo, que decía, Dios, tú dijiste que ellos el día que coman mueren, pues mátales, para que todos reconozcan que tú eres un Dios malo, un Dios tirano, un Dios que hace leyes que nadie puede obedecer. Ahora mata a tus hijos, mátales, ¿ok? Porque tú eres un Dios verdadero, un Dios que no miente, mátales, ¿ok? Ahora tienen que morir, mata a Adán y a Eva, ¿ok? Pero decía, no, la otra tesis era así, o sea, que estaba entre la espada y la pared. No, pero tú eres un Dios de amor, ¿verdad? Como eres un Dios de amor, entonces perdona a Adán y a Eva. Perdónales. Diles que les perdonas, que has cometido un error de hacer leyes que nadie puede obedecer y entonces que tú eres un Dios tirano, un dictador, un malo, ¿ok? Perdona, reconoce que tú estás mal. Y entonces el mundo entero, el universo entero, estaba propio a la incógnita, estaba propio a la expectativa de cómo Dios va a responder a estas artimañas diabólicas, ¿ok? Si respondía de una u otra forma, perdía este conflicto entre el bien y el mal. Y entonces ahí fue cuando Dios declaró, ¿ok? Le dice al diablo, ¿qué cosa? ¿Tú me quieres a mí qué cosa? Que yo, que haya la muerte y que haya el perdón. Listo, pues. Y el libro de Salmos nos responde y dice que en la cruz, la verdad y la justicia, el amor y la justicia, se besaron, se abrazaron. Ahí fue cuando Jesús da, por primera vez, revela el plan de la salvación, que ya fue concebido desde antes de la fundación del mundo. Dios, cuando creó al ser humano, creó y como dio el libre albedrío, porque eso es sagrado, ¿no? La libre decisión, de repente el hombre peque, ¿cuál era el plan de la salvación? Nadie lo sabía. En ese día lo supieron. En ese día, si el hombre hubiese pecado, si el hombre hubiese decidido, negar a Dios, ¿qué hubiese pasado? Entonces, el hombre pecó. El universo ahora estaba sin saber qué respuesta iba a dar Dios. Y entonces Dios da ahí el protoevangelio. En Génesis, el capítulo número 3, el versículo número 15, Jesús ahí por primera vez revela el plan de la salvación. Acuérdate tú, pero antes de eso, ¿no? Los seres humanos, ahí está, ¿no? Para cubrir el problema del pecado, eso es lo que hacemos nosotros, ¿no? Tratamos que, como dice a Jeremías, queremos lavarnos para que quite la mancha. Adán y Eva quisieron, para cubrir el problema de su pecado, cosieron hojas de higuera. Esas son las obras nuestras, ¿no? Tratar de ocultar nuestros pecados con nuestras obras, que no son sino trapos de inmundicia, obras inmundas, ¿Qué es lo que hizo Jesús? Jesús dijo, no, ese pecado tiene que ser lavado con un ingrediente más poderoso, con un ingrediente más poderoso que el cloro, la lejía, el jabón. Es la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ese es el poder de Dios. Esa sangre, tienes que dejarte lavar de esa sangre. Y Jesús ahí simbólicamente, ¿qué hizo? Cogió y cuando fue sacrificada la oveja, porque sin derramamiento de sangre no existe remisión, no existe el perdón de los pecados. Tenía que alguien morir en lugar de. Y Jesús dijo, ahora esta ovejita, aunque si era inocente, va a morir en lugar de vuestro pecado. Y ustedes con esas pieles, de esa oveja que derramó su sangre, ustedes se van a cubrir. Porque es un símbolo de que solo Jesús nos puede cambiar esas vestimentas. Él nos puede dar su perdón. Y esa ovejita, nos dice el libro de Apocalipsis, que era qué cosa, que representaba a quién, al Cordero de Dios, nos dicen los evangelios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él fue el corderito que fue sacrificado de ahí, y Adán y Eva entendieron y dijeron, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho qué cosa, una tremenda lucha, una tremenda batalla que se va a hacer por causa nuestra, una misión imposible, El Cordero, el Hijo de Dios, iba a venir. Génesis 3:15, por tanto pondré enemistad entre ti y la serpiente y entre su simiente, o sea que Jesucristo y la serpiente. Esta te aplastará la cabeza, le dice a quién, al diablo, ¿verdad? A la serpiente. Y tú le herirás el calcaño, ¿verdad? Y entonces ahí simplemente se anunció lo que iba a suceder después de este pecado. Este gran conflicto que sucedió en el cielo, ahora se pasó acá a la tierra. Y aquí va a ser la arena, como los gladiadores, ¿verdad? La arena. Pero aquí
era un duelo a muerte, ¿ok? Un duelo a muerte. Si Jesús no vencía, moría eternamente, ¿ok? Y entonces eso era, y el diablo llegó a saber eso. Y es por eso que el diablo en todo el Antiguo Testamento hizo lo posible para que Jesús incluso no naciese, ¿ok? Y cuando Jesús nació, hizo lo posible, usando siempre políticos, agentes humanos, para destruirlo, matarlo. Entonces, vayan a ver cuántos niños murieron, ¿ok? Por eso, se dan cuenta, ¿no? Fue terrible, terrible lo que pasó, terrible. Entonces, pero Jesús, él fue victorioso desde la cuna, ahí en el pesebre, ¿no? En el pesebre, que muchas veces nosotros vemos ahora, ¿no? En las Navidades vemos esos pesebres que huelen rico, perfumados, ¿ok? Con colonias, con perfumes, con eso. Pero sin embargo, en aquel entonces no era así. Eso olía feo, animal. Yo creo que nadie hoy en día diría, ay, el mejor lugar para hacer nacer a un niño, a un bebé, a una criatura, es qué cosa, en un pesebre. Eso está lleno de bacterias, de virus, ¿ok? Está lleno de sudor, de humedad, lleno de orinas, de heces fecales de los animales. ¿Okay? Pero Jesús ahí nació por amor a ti, por amor a mí. Desde pequeñito, él ya cargó su propia cruz, porque esa es la misión. La misión de él era, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, que vine a buscarte a ti, Juan, vine a buscarte a ti, Franklin, vine a buscarte a ti, Elizabeth, vine a buscarte a ti. Ok, ponle tu nombre, ok, ponle tu nombre. Vine a buscarte a ti, ok. Y eso es lindo, ¿no? Que él fue hasta el último y como ovejita enmudecida no abrió su boca. ¿Por qué? Él no vino a reclamar, él no vino a reclamar. Nadie le mató, ¿ok? Nadie le mató. Él mismo dirá, yo pongo mi propia vida, para volverla luego a tomar. Es como la película que es la punta de la lanza, si ustedes no se han visto, ¿no? ¿Ok? Ahí a la final la persona esa que le mató a su padre, al padre de este joven, del principal de la película, ¿ok? Era un misionero que iba a hacer una película verdadera. Mírenlo ustedes, ¿no? La punta de la lanza. Mírenlo, una película propia basada en unos misioneros que van a evangelizar ahí en la foresta amazónica, ahí en el Ecuador. Y cuando este hijo después, ¿no? Del misionero que este hombre le mató, ¿okay? Él pensó que este misionero ahora ya grande iba a vengarse de él, ¿no? Iba a vengarse, porque ellos tenían eso en la cultura de ellos, de los Waodani, ¿no? Creían que el hijo tenía que vengarse de la muerte del padre. Pero cuando este hijo pequeño ya creció y él también no creció con el mensaje, la palabra de Dios en su corazón, sabiendo que su padre fue allá a transmitir la luz del evangelio, ¿ok? El otro hombre, este Waodani, este hombre malo, el que le había matado, ¿no? Ahora él también ya, con el peso de la conciencia, le lleva a este hijo, le dice, mira, yo quiero mostrarte a ti una cosa, ¿no? Y cuando le lleva, le va a mostrarla todo. Y ahí él dice, yo le maté a tu papá, ¿no? Y de ahí le da la flecha y le dice, mira, mátame. Aquí estoy, y abre los brazos así, mátame. Y el hijo ahí, claro, se recuerda de todo el amor del padre, tiene bonito recuerdo de su papá, y dice, pero ¿cómo? O sea, que tú le mataste así tan feamente a mi padre, ¿ok? Y entonces coge la flecha y ya estaba por clavarle, ¿no? ¿Ok? Pero en ese momento, viéndole al hombre que estaba así también, él dice, en realidad, nadie le quitó la vida a mi padre. Mi padre, él la donó. Mi padre la donó para que tú llegues a ser salvo con el conocimiento de la palabra de Dios. Qué hermoso, ¿eh? Es una película que yo vi con mis hijos y ellos se quedaron, dice, wow, no, ok, qué lindo. Es el mensaje de la palabra de Dios. Jesús nadie le mató, en otras palabras. ¿Él qué hizo? Él donó su vida para volverla a tomar, porque quería ser victorioso, pero tenía que morir. Porque con su sangre preciosa, nosotros por fe podemos acercarnos a Él y decir, Señor, lávame con tu preciosa sangre, límpiame de todo mi pecado. Y Jesús cumple su promesa. La sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado. Cuando tú vas allá, entonces ahora vas a ser justificado y ya no vas a merecer la muerte eterna, sino que vas a merecer la vida eterna, porque creíste en Jesús. Porque a todo aquel que en Él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. Ok, 1 Corintios, el capítulo número 15, el versículo número 3 dice, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Mira, Él murió por nuestros pecados. Y ahora dice en 1 Corintios 15, del 13 al 14,
Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es entonces nuestra fe. Mira qué posición le pone el apóstol Pablo aquí hablando, ¿eh? Dice, miren muchachos, yo les predico esto para que ustedes tengan en mente de que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Pero la muerte no te da la seguridad de la salvación. ¿Por qué no te da la seguridad de la salvación? Porque no sabíamos si Jesús era pecador o no. ¿Cuándo se podía confirmar eso en la justicia de Dios? Con la resurrección. Y como Jesús resucitó, entonces quiere decir que Él no tenía pecados. ¿Ok? Porque la paga del pecado es la muerte. Entonces la paga de la justicia es vida eterna. Y ahora Él entonces hace un cambio delante del Padre y dice, mira, yo morí siendo justo, sin pecado. Ahora yo quiero esa muerte que fue para mí en una forma injusta, ¿ok? Que yo siendo inocente, ahora yo quiero que todo aquel que cree en mí, yo le voy a donar, ¿ok? Esa vida a cambio de la muerte que Él se merecía. Ese es el regalo de Dios. Pero eso le costó a Jesús la última gota de sangre en la cruz. Por eso es que hay ese dicho que dice, no, que cuando Cristo estaba en la cruz, tú estabas en su mente. ¿Ok? Porque Él nos ama y Él, si no salió de la cruz, Él podía salir de la cruz. ¿Ok? Porque es Dios, podía hacerlo, pero no. Él aguantó ahí y soportó todo como oveja muda, porque sabía en su mente, cuando Él estaba agonizando en su último respiro, tú estabas ahí. Tú estabas ahí. Y Jesús estaba muriendo propio por ti, tú que me estás viendo ahí. Jesús estaba muriendo por ti, estaba muriendo por mí. Por eso es que le dirá Jesús también a Tomás, tú porque me has visto, has creído. Porque Tomás decía, no, yo no voy a creer mientras no vele las heridas, no vele, ok, porque ya todos le habían dicho que Él resucitó. Y cuando entró Jesús, Tomás, mira, aquí está, ven, mete. Yo imagino al pobre Tomás ahí, ¿no? Que se arrodilla y dice, perdóname, Señor mío, Dios mío. Le dice, no, perdona. Ok. Y ya me imagino abrazándole a Jesús, viendo sus heridas, tocando todas las heridas, la lanza que traspasó todo. Las heridas de los pies, las heridas de las manos. Y Jesús ahí con amor, ¿no? Que le abraza a Tomás y le dice, tú que decías que mientras yo no ver, no creo. Ahora Jesús le dice, tú porque me has visto, has creído. Felices aquellos. ¿Se refería a ti? ¿Se refería a mí? Felices aquellos, gozosos aquellos que sin verme crean que yo vine a morir por ellos, según las Escrituras. Qué hermoso, ¿eh? O sea que te das cuenta, Jesús, mientras Él moría, estaba padeciendo, Él estaba pensando, ¿no? En ti, en mí. Estaba pensando en el 2025, 2026, los años que vendrán, ¿ok? Y que muchas personas iban, gracias a los obreros de Dios, gracias a las personas que predicamos la palabra de Dios, tú ibas a aceptar el mensaje de las Escrituras, ibas a aceptar a Jesús en tu corazón para tener vida eterna. Qué lindo, ¿no? Qué lindo, ¿ok? Entonces, y Pablo nos dice que si Jesús no hubiese resucitado, vana es nuestra fe, o sea que vana, no sirve de nada, ¿ok? Vana es nuestra predicación, vano. Todo lo que se hace, todo lo que hace el cristianismo, todo lo que hacemos aquellos que queremos transmitir la palabra de Dios, sería inútil. Nosotros deberíamos cerrar las iglesias, cerrar las Biblias, cerrar todo, botar toda la basura, ¿ok? Si Jesús no hubiese resucitado. Porque la certeza de nuestra salvación, lo que nos da la aseguración de que vamos a tener vida eterna, no es tanto la muerte de Jesús, sino su resurrección, su resurrección. Por eso dice 1 Corintios, continúa a decir, el capítulo 15, el versículo del 20 al 22. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todos serán vivificados. Por eso es que la Biblia compara a Jesús como el segundo Adán. Con el primer Adán entró la muerte. Con Cristo, el segundo Adán, entró ¿qué cosa? La vida eterna. En Él nosotros vamos a tener la seguridad
de que si yo muero creyendo en Cristo, ok, yo voy a resucitar. ¿Cuándo? Cuando Él regrese. Y eso vamos a estudiarlo en los temas futuros, ok. Ok, es hermoso ese tema, el tema de la resurrección, ¿verdad? Ok, esa es la promesa de Dios y tenemos que confiar en Él. El libro de Hechos, el capítulo número 4, el versículo 12, dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Oh, qué regalo precioso Cristo me dio, llenó mi alma de gozo y me salvó. Ahora puedo cantar en alta voz y puedo testificar que Él me salvó. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Amén. ¡Wow! Esto es maravilloso, ese texto. Y Jesús lo deja pero bien claro. En ningún otro hay salvación. En ningún otro. No hay otro nombre bajo el cielo. ¿Quién es ese? El único es Jesucristo. Él es el único. Ok, el único. Entonces, tú, si hay personas, ¿no?, usadas por el enemigo, ¿no?, quieren que se llame, ay, el Santo Padre. Ay, este es el que, o una persona que dice, yo te absolvo de los pecados. Falso, falso. No hay mentiras más terribles que esas. Un hombre no puede absolver de los pecados a otra persona. No puede, no puede. Por más que diga yo vengo en el nombre de Dios. Falso, mentira. En ningún otro hay salvación. Solo Jesús, Él te puede decir, yo perdono la maldad de tu pecado. Solo Dios, Él lo puede hacer. ¿Ok? Por eso es que no tenemos que llamar a nadie espiritualmente hablando, ¿eh? A nadie podemos llamar padre. Y si alguien por ahí se hace llamar padre o santo por ahí o santo ni sé cómo, ok, estás yendo contra la escritura. Tú tienes que concentrarte que solamente Dios es santo. Dios. Y Él es nuestro Padre celestial. ¿Ok? Por eso dice en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5, siguiendo en esta misma línea, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Te das cuenta? Nosotros, o sea que en otras palabras dice, podemos llegar a la gloria del Padre por medio de Jesús. Nadie más. No hay otro nombre. Así que basta de poner otros intercesores, de estar orando, ¿no? Ruega por nosotros pecadores, intercede por nosotros a otras personas que no sea Jesucristo. Ok, todos los demás están muertos, están hechos polvo y esperan la resurrección. Ok, o la resurrección, la primera resurrección que es para vida, o la segunda resurrección que es para muerte. Lo vamos a estudiar esto, pero que tú sepas, ¿no?, que Dios no quiere, por ningún motivo, que tú en el nombre de Dios estés diciendo que hay otros intercesores u otros santos que pueden hacerte el favor para que tú llegues al cielo. No, falso. Ok, falso. La Biblia nos menciona que Jesucristo es el único intercesor o mediador entre Dios y los hombres. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Ok? A Jesucristo. Miren qué lindo, qué maravilloso, ¿no? Que tú tienes ahora un abogado que intercede por ti. Tú has pecado,
Dice, yo le escribo esto para que no pequen, pero como nosotros no vamos a no pecar nunca, ¿ok? Vamos a vivir siempre, esa va a ser nuestra lucha, hasta cuando Cristo venga y Él va a desarraigar esa naturaleza pecaminosa en nosotros, ¿no? Porque si no tenemos esa lucha que dice Pablo, yo amo hacer el mal y aborrezco hacer el bien. Esa es nuestra lucha. Es tu lucha, es mi lucha, ¿ok? Y yo tengo que ir a Dios, decirle, Señor, mira, ayúdame. Y si pecas, has caído, el hombre justo cae 7 veces y Dios lo levanta, ¿ok? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? El ideal sería vivir sin pecado, pero no vamos a poder. Pero si tú pecas, tenemos un abogado. Alguien al cual tú puedes ir a decir, Señor, mira, yo he pecado. Y entonces la sangre de Jesucristo, cuando tú dices, perdóname, te limpia de todo pecado. Qué maravilloso texto bíblico. Este es un mensaje muy lindo que Dios nos está dando a la luz de su palabra. La palabra de Dios es la cosa más linda, más maravillosa. Nos lee a nosotros mismos y nos dice la palabra de Dios cuál es el remedio, la medicina para nuestra podredumbre, para nuestra mancha de pecado, ¿ok? Que nos va a llevar a la muerte. Y Jesús dice, este es el regalo, este es el antídoto para que tú tengas vida eterna, para que tú tengas vida eterna. Efesios 2 del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Clarito el mensaje de la palabra de Dios. No por obras. Todas nuestras obras, a veces incluso las obras buenas que nosotros hacemos, ¿no? Pensamos que hacemos obras buenas, pero sin embargo la Biblia dice, ¿cómo puede un árbol siendo malo dar frutos buenos? Nosotros somos malos. Somos mal, ¿ok? ¿Cómo podemos dar frutos buenos? Tenemos que cambiar. Es como aquel lobo, ¿ok? Que quiere ser oveja, porque ve a las ovejas que están unidas, tienen un pastor y todo. ¿Qué hace? Va, se mata una oveja de ahí, se viste él con esas ovejas que tiene, ¿no? Con la piel de oveja y se va allá y quiere ser oveja. Comienza a comer la hierba, ¿ok? Y quiere ser ovejita y hace todo lo posible. Pero después de que come la hierba le viene una indigestión, un dolor de que, porque él no es herbívoro, ¿ok? Y ve que las ovejas también mueven la dentadura, están, ¿ok? Rumiando, ¿no? Pero él no rumia porque es un carnívoro, ¿ok? Y entonces, y el pobre comienza a sufrir, y así, bueno, el primer día, el segundo día, hasta cuando ya le viene, ¿no? Le viene. O sea, es esa naturaleza de él, que es ser carnívoro, ¿ok? Y si él no se levanta esa naturaleza, entonces él muere de hambre. Entonces, ¿qué hace? Saca esas garras otra vez y va y mata, ¿ok? A una oveja. Y se come a la oveja, ¿ok? Y eso es lo que pasa con nosotros. Nosotros a veces queremos ser buenos y todo lo demás. Entonces, no vamos a poder. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es ser pecaminosa, como este lobo, ¿ok? Que su naturaleza es lobo. Entonces, el lobo, ¿qué tendría que hacer? El lobo tendría que ir donde su creador y orar, ¿ok? Decir, cambia en mí, en mi corazón, ¿ok? Estoy poniendo una metáfora, porque eso es lo que nosotros hacemos. David hizo eso. Dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón puro, renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Ok? O sea, nuestra naturaleza nos va a llevar siempre a hacer el mal. Y entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Ir a Jesús y decirle, cambia en mí, crea en mí, lávame con tu sangre y crea, haz de mí una nueva criatura. El que está en Cristo es una nueva criatura. ¿Ok? Entonces, ahora las obras que vienen son obras ya como aquel arbolito. O sea, si tú le dices al árbol de limón que te dé papaya, va a ser imposible porque su naturaleza es dar limón. ¿Ok? Entonces Dios le cambia. ¿Ok? Cambia. Y cuando ya cambia, entonces ahora va a dar esos frutos. Pero no son frutos para vida eterna, sino que son frutos como consecuencia de la salvación. Porque eres una nueva criatura. Y tú no vas a hacer obras para decir, ay, voy a tener méritos y por esas obras voy a tener más puntos, ¿ok? Para hacer qué cosa salvo. Falso. Porque la salvación, como dice, ¿no? ¿Ok? No es de vosotros, es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Deja tú de confiar en aquellas iglesias que te dicen, tú tienes que hacer obras buenas para ser salvo. ¿Ok? No, para que nadie se gloríe, porque nuestras obras no son sino trapos de inmundicia, son sucios. Cuando tú naces con la idea de que va a ser bueno para llegar a tener vida eterna, esas son obras, trapos de inmundicia. No hay obra buena en nosotros. Son frutos, no son frutos. Ahí va a ser como esos frutos que dice, en tu nombre hice buenas obras.
¿ok? Y Dios le va a decir, yo no os conozco, apartaos de mí, si tú has trabajado por eso, ¿ok? Porque la salvación es un don gratuito de Dios. Dios ya hizo todo, Él pagó todo por nosotros. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Ahí murió. Y cuando resucitó, dijo, ahora, todo aquel que cree en mí, tiene vida eterna. Qué lindo, qué lindo. Ok, vamos a ver entonces el otro texto que dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Yo me acuerdo cuando estaba en mi escuelita, ¿no? Y había el tiempo de refrigerio, cuando sonaba el recreo, que dice, sonaba el timbre, ¿no? Ay, se dejaban las clases y se iban que por esa media hora, ¿no? A estar ahí en el tiempo de refrigerio. ¿Quién no ama el tiempo de refrigerio? Era un tiempo en el cual tú puedes estar, ¿qué cosa? Libre, ¿ok? De tus responsabilidades y estar tranquilo en el juego, estar, ¿ok? En esa recreación. Dios quiere recrearnos a nosotros. Nos quiere dar una vida de refrigerio hasta cuando Él venga. ¿Ok? Basta de estar con esos pesos que llevamos en nuestra cabeza, con nuestra sensación de culpa, el dolor que tenemos, ¿ok? Las angustias, la desesperación. Dios dice, venid a mí y estemos a cuentas, ¿ok? Venid todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, ¿ok? Él quiere hacernos descansar. Él quiere a nosotros darnos tiempos de refrigerio. ¿Pero qué tenemos que hacer? Ir a Él con corazón humilde, decirle, Señor, mira, ayúdame a arrepentirme, porque yo no puedo arrepentirme, yo me deleito en las cosas malas que he hecho, ¿ok? Dame tú ese don precioso que viene solo de ti, ese don perfecto viene solo de Dios. Ayúdame a arrepentirme de corazón, ¿ok? Y cuando tú te arrepientes así, entonces le dices, Señor, ahora cámbiame. Permite que esas cosas que yo amaba ahora comience a aborrecer, ¿no? El pecado, que comience a aborrecer el vicio, las borracheras. Hay algunos que se creen hombres porque fuman más. Otros, ¿qué cosa? Porque toman más licor. Aprende a ser hombre. Y así se dejan llenar de cosas cuando no saben que son gente cobarde que se deja llenar de los vicios. Dios dice, ven a mí, aprenda a ser valiente. El verdadero hombre, la verdadera mujer, no es aquel que se deja dominar de los vicios, sino que vence con la ayuda de Dios sus vicios. Ese es el verdadero hombre. Esa es la verdadera mujer. Pero para hacer eso tienes que ser un hombre, un varón de Dios, un hombre de Dios. Tienes que ser valiente. Ya deja de ser cobarde. ¿Ok? Entonces, para que vengan del tiempo del Señor, tiempos de refrigerio. Si tú estás errante en la vida, en el camino de la perdición, si tú quieres tu vida cambiar y dejar el mundo atrás, ven a Jesús, Él te ayudará, te limpiará, te perdonará. Ven a Jesús, Él te ayudará, te limpiará, te perdonará. Ven a Jesús. Amén. Nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Él es fiel y justo. Él está dispuesto a limpiarnos de toda maldad, de toda maldad. Cualquiera que haya sido tu maldad, yo no sé cuánta maldad tú has hecho, ¿ok? Porque hay pecados terribles, ¿ok? Pero cualquiera que sea tu maldad, Dios dice, esa es su promesa. Él está dispuesto a perdonar. Él está dispuesto a perdonar. Ven tal como estés a Jesús y Él está dispuesto a socorrerte, a realzarte y a darte, ¿qué cosa? Su perdón. Y aunque si tú tengas que ir a enfrentar la prisión, tengas que ir a enfrentar, ¿ok? A pagar aquí mismo, ¿no? ¿Ok? Delante de las leyes del Estado, el mal que tú has cometido, tú tienes que tener esa convicción, ¿no? De que Jesús te dio la libertad, la verdadera libertad, aunque si estés tras de las rejas. Y ahora quiero enviar un saludo ahí a una persona que yo iba a visitar en la cárcel ahí, en la ciudad de Ragusa, ahí en Italia. ¿Ok? Esta persona mató
¿ok?, a un jefe de los bomberos, ¿ok?, porque su esposa me estaba traicionando y él fue y mató a este hombre, ¿no? ¿Ok? No quiso matarlo, dijo él dijo, quiso solamente hacerle asustar, pero se le fue y el tiro lo mató. ¿Y qué pasó? Ahora él está pagando sus consecuencias, está pagando ahí en la cárcel, ¿ok? Y cuando me escribió la policía, ¿no?, diciendo, mira, necesitan, ¿ok?, acá un ministro. Y yo al inicio yo no sabía nada de esta persona. Cuando me dijeron su nombre fue a buscar rápidamente qué había hecho. Y cuando yo vi lo que pasó, yo me asusté mucho. Dije, este hombre, ¿qué querrá conmigo? No, pero bueno, como me llamaron, me fui allá a la cárcel y cuando entré comenzamos a hacernos amigos, la primera vez, ¿no? ¿Ok? Y él comenzó y dijo, bueno, yo te llamo a ti porque no quería ningún otro tipo de religioso, ¿no? ¿Ok? No sé, Dios me inspiró a llamarte a ti, yo te llamé. Y entonces ahí comenzamos a hablar, ¿no? Comenzamos a hablar. Este hombre tenía tantas cosas, tanta tristeza en su corazón, en su mente, en su alma. Y la palabra de Dios, poco a poco, mientras íbamos estudiando, pasaron los días, ok, pasó el tiempo. Y claro, él pudo, después, ¿no?, cuando ya le regalamos Biblias, él dice, mira, Franklin, aquí la gente me llama como que yo fuera el pastor, dice, de esta cárcel. Porque yo les hablo del perdón de Dios, del amor de Dios. Ese perdón que yo mismo pude recibir. Y fue muy lindo, ¿no?, saber que él es el pastor de la cárcel. A pesar de que hizo una terrible cosa, ahora él es el pastorcito que guía a las personas aquí, al buen pastor. Cristo es nuestro buen pastor. Quiero saludarle a él, ok, por si es que puede, no sé, es que le permiten ver ahí adentro algo. Ok, él sabe quién es, no quiero dar su nombre, ok, pero sepa que lo tengo en mis oraciones, oro por él, ok, oro por su esposa también, está completamente arrepentida de todo lo que hizo. Y si continúa a visitarlo es propio porque hay amor, ok, y hay ese espíritu de reconciliación, ok. Que Dios les bendiga a los dos, ellos saben a quién me estoy refiriendo, ok, y que les ayude, y que ella también pueda encontrar esa paz que su marido encontró en la cárcel, ok, encontró esa paz, esa libertad en Cristo Jesús, encontró el perdón de los pecados en Cristo. Hermoso, hermoso, ok. Vamos ahora a ver el otro texto que nos dice la palabra de Dios. En Juan, el capítulo número 1, el versículo número 12. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Tú tienes que recibirle a Jesús en tu corazón. Y en el momento que tú le recibes, que le dices, yo te abro la puerta de mi corazón, entra, ok, yo por fe te digo, entra, ok, haz que yo sea tuyo. Y entonces tú tienes ahora el derecho de ser hecho hijo de Dios. Ahora tú ya no eres solamente hijo por acto creativo, porque Dios te creó, sino que eres hijo por acto redentivo. O sea que tú vienes adoptado como hijo, ¿ok? ¿De quién? Del Dios Padre que murió por ti. Y Él espera que nosotros creamos para que Él sea nuestro Padre, para que Él sea nuestro Padre. Y Él anhela que nosotros tengamos el derecho de ser llamados hijos de Dios. Primera de Juan 3, del 1 al 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¡Qué hermoso! Mira, a la luz de la Biblia, si tú eres hijo de Dios, aún no se ha manifestado. Esta tiene dos equivalencias, ¿no? Ok, doble función. La función primaria, que es aquí en la tierra, y la función secundaria, que es de esa función eterna. Seremos semejantes a Él. La función primaria es, cuando tú le aceptas a Jesús, el mundo no te conoce porque no le ha conocido a Él. Pero si tú le aceptas a Jesús, aún no ha de manifestarse lo que seremos en Él. Ok, Dios tiene para ti planes lindos, tiene planes de victoria, tiene sueños, tiene pensamientos de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Cree en el Señor Jesucristo.
A veces Dios va a permitir, ¿ok? Que ciertas cosas, tu profesión, algunas cosas, tú las pierdas, ¿ok? Para que estés en una mejor posición o estés con mayor tranquilidad, estés con menor estrés, estés con menor ansias y tú puedas ser un instrumento de Dios en sus manos, en plena libertad, en plena confianza, ¿ok? Puedas ir a sembrar las semillas de la palabra de Dios en otras personas para que cuando Cristo venga, ya esté dando fruto para vida eterna y Jesús venga a cosechar. Ok, qué lindo, ¿no? Ser un instrumento de Dios en sus manos. En tu profesión, en cualquiera que sea, cualquier profesión que tú tengas, puede ser, ¿qué cosa? Dirigido para la gloria de Dios. Si tú eres un buen general, yo conozco incluso lugares del ejército, capitanes, ok, que se han hecho propio cristianos y ahora enseñan propios principios de valor eterno a esos soldados, ok, y eso es lindo, ok, personas, profesores, bomberos, ok, que se han hecho cristianos, qué hermoso, ¿no? Y enseñan principios de la palabra de Dios. Conozco un ingeniero que él antes de hacer trabajar a la gente, ¿qué es lo que hace? Coge y les enseñó a dejar de fumar, les dejó todo con la luz de la palabra de Dios, ¿no? Ok, y antes de comenzar a trabajar, él dice a todo mundo, no, ok, vamos a dedicar. Y él dedica 10 minutos de su tiempo, pero sumados 10 minutos en toda la gente, entonces, ¿qué pasa? Van a hacer horas y horas de pérdida, porque a veces van hasta 15 minutos, ok. Pero sin embargo, el dueño de esto vio que lo que este ingeniero, el responsable de todo lo que estaba haciendo, ¿no? Cogía y a 100, a 200 personas que estaba bajo su tutela, ¿no? Bajo su responsabilidad, él escogía y les dedicaba, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Se dio cuenta que el trabajo, en vez de disminuir, estaba prosperando. ¿Por qué? Porque los mensajes que este ingeniero estaba transmitiendo eran mensajes de la luz de la palabra de Dios. ¿Y qué les enseñó? Les enseñó propio a dejar de fumar, a dejar los vicios, a ser gente responsable, a trabajar no al ojo del jefe, ¿ok? Sino a trabajar con responsabilidad, con honradez, ¿ok? Y todo iba prosperando. Y entonces el dueño dijo, no, pues esto está bueno. Y él también se hizo cristiano, creyó en el mensaje de la palabra de Dios y le permitió que este ingeniero, antes de comenzar sus trabajos, ¿qué cosa? Reúna a toda la gente y les predique el mensaje de la palabra de Dios. Qué hermoso, qué hermoso. Tú puedes ser un instrumento de Dios, ¿ok? En sus manos, en el lugar donde estés. Permite decir, yo quiero ser tu misionero, Jesús. Qué lindo, ¿no? Qué lindo, ¿ok? Entonces vamos ahora a ver el otro texto que se encuentra en Juan, el capítulo 5, primera de Juan 5, del 11 al 13. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¡Qué maravilloso texto! Este texto nos está diciendo que si alguien a ti te viene a acusar te recuerda tus pasados, te recuerda tu mal, te recuerda lo que tú has hecho, ¿no es cierto? ¿Ok? Y te dice que eres hijo del diablo. El mismo diablo te puede decir que tú no eres hijo de Dios. Entonces esta te da la seguridad que tú tienes a Jesús en tu vida y que tú eres hijo de Dios por derecho. ¿Ok? A ti te pertenece la vida eterna. No por tus méritos, por tus buenas obras. Olvídate de eso. Solamente por su gracia, por el abrazo de Jesús. Porque tú, en vez de luchar contra el diablo, has venido, has hecho de Jesús tu escudo, te has abrazado de él y has dicho, lucha por mí porque yo no puedo. Ok, yo no puedo contra sus problemas, contra sus vicios, contra mi mal carácter, contra mi orgullo. Yo no puedo, lucha tú por mí, Dios mío. Yo solamente vengo a ti, me rindo a ti, a tus pies. Y entonces Dios va a dar la victoria, ok, y te va a dar la seguridad de que tienes al Hijo, tienes la vida, y no es una vida de ahora solamente, ¿no? En Juan 10:10 dice, ¿por qué? Porque el ladrón no viene sino para matar, robar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Él hubiese dicho solamente vida, es la vida de respirar y nada más, ¿ok? Pero no, esa no es. Jesús quiere darte la vida en abundancia. O sea, que no vivir solamente porque el aire es gratis, ¿ok? Vivir propio con un objetivo, con objetivos eternos, ¿ok? Puros, con objetivos de cambiar tu mal carácter, tu forma de ser. Si eres un padre malo, un esposo malo, una esposa mala, ¿ok? Vas a cambiar. Si eres un hijo negativo, malo, ¿ok? Vicioso, vas a cambiar.
y vas por la gracia de Dios a ser nueva criatura en Cristo. Él te va a dar el poder. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Él te va a dar esa fortaleza. Confía en Dios. Ezequiel, el capítulo número 33, el versículo número 11, nos dice: diles, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, volveos. ¿Por qué habéis de morir, casa de Israel? ¿Por qué tendrás que morir tú? Vuélvete de tu mal camino. Es como el hijo pródigo. Ay, ¿no es cierto? Él ahí, cuando ya estaba ya sin dinero, sin nada. Ay, voy a volver a la casa de mi padre. Le diré, no soy digno de ser llamado tu hijo. Recíbeme y hazme como cualquiera de tus siervos. Y cuando llegó allá, con ese sermón que se había preparado, él que quiso decir eso, el padre no le puso atención. ¿Por qué? Porque dice, hagamos fiesta. Porque mi hijo estaba, ¿qué cosa? Perdido y ha sido encontrado. Mi hijo estaba muerto y ha resucitado. Eso es lo que Dios quiere. Volveos, cambia tu forma de pensar. Como ese momento el hijo pródigo que dice, voy a volver. ¿Qué hago yo aquí? Yo soy hijo del rey. ¿Por qué estoy aquí como un mendigo? Tú eres hijo del rey, de nuestro Padre Dios. Eres hijo del rey. Y Él te quiere ver ahí en su mesa. Cuando Él regrese, tú eres príncipe, ¿ok? Príncipe del verdadero rey de reyes y señor de señores. Todos los otros reyes de aquí, de este mundo, van a morir. Igual que nosotros, son hombres pecadores, ¿ok? El título que les han dado de gran monarca, de rey, mueren igual, ¿ok? Mueren. Pero Dios, Él es el rey de reyes, señor de señores, el que no muere nunca. Y Él te quiere hacer a ti su hijo. Tú eres hijo del rey, eres un príncipe de Dios. Qué hermoso, ¿no? Entonces, Él no quiere que nosotros, Él no se deleita en que nosotros muramos. Por eso nos dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él quiere que nosotros procedamos al arrepentimiento, o sea, que tengamos vida eterna en Cristo Jesús. ¿Ok? Eso es lo que Él quiere. Y si Él no cumple todavía la promesa de la segunda venida de Cristo, de que Él va a regresar por ti y por mí, es porque por amor a ti, por amor a mí. Para ti dirás, pero pasó ya mucho tiempo. ¿Cuántos años han pasado desde que Jesús prometió eso? 2000 años. Pero Jesús dirá que para Él, que es eterno, para nosotros 2000 años es mucho, pero para Dios, que Él es eterno, para Él dice que un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. ¿Cuántos días han pasado si han pasado 2000 años? Para Él han pasado solo 2 días. Solo 2 días. Y si tú entonces tienes que morir mientras espera el regreso de Jesús, sé valiente, espera el regreso de Jesús, vas a tener tu recompensa. Y si pasan 3000 años, 4000 años, 5000 años, yo espero que no va a pasar eso, porque a la luz de la profecía estamos viendo que se está cumpliendo todo. Y yo creo que Jesús está más cerca que nunca, ¿ok? Y ojalá podamos decir, venga tu reino, Maranata, el Señor viene, ¿ok? Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Ese es el sueño de todos los cristianos, que Cristo venga pronto, ¿ok? Amén. Ven, Señor Jesús, terminará diciendo el libro de Apocalipsis, ¿no? Ven, Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él no quiere la muerte del impío. Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Para qué? Para que tengamos vida eterna. Aquí en la Biblia hay un mensaje muy bonito, ¿ok? Que se encuentra en el libro de Hechos, del capítulo número 16, donde vemos aquí a Pablo y a Silas, ¿no? Que dos grandes misioneros de Dios, mientras están ellos predicando el evangelio, ¿no? Haciendo milagros y todo lo demás. ¿Qué pasa? Pasa que llegan a un determinado lugar y ahí sale una bruja. Y esta bruja les mira a estos hombres. Miren que la bruja es un instrumento del diablo, ¿ah? ¿Ok? ¿Y qué hace? Esta bruja comienza a decir, escuchen, estos son hombres de Dios, escuchen la voz de Dios, escuchen. Pero ella estaba más llamando, estaba diciendo una verdad, claro, ellos eran hijos de Dios, hombres de Dios que predicaban la verdad, claro. Pero el diablo, haciendo así, llamaba la atención sobre sí mismo y no les dejaba anunciar el evangelio de Dios. Pasó el primer día, el segundo día. Entonces, ¿qué pasa? Estando así, Pablo se da cuenta de que esta bruja era un instrumento del diablo, que quería llamar más la atención sobre sí, más que el mensaje de la palabra de Dios. Y entonces Pablo regresa
y en el nombre de Jesucristo saca fuera ese demonio de esa bruja. ¿Ok? Y esa jovencita ahora comenzó a creer en Jesús. Y ya ese espíritu de adivinación, ¿ok? De lo que hacen los brujos, ¿no? Ya no tenía, porque le salió el demonio. Y entonces vino el dueño de esta chica, lamentablemente ahí estaba siendo esclava esta pobre mujer. Viene el dueño de esta chica y comienza, y ustedes han quitado mi ganancia, ahora ya no puede adivinar esta bruja, y ni sé cómo, ni sé cuándo. Y les denuncia, y les cogen a Pablo y a Silas, y les llevan a la cárcel, ¿ok? Y después de darles látigos, ¿ok? A estos dos hombres, les meten propio en la parte última de la cárcel. Y ahí les ponen en el cepo. ¿Saben lo que es el cepo, no? ¿Ok? Donde estás ahí. Aparte de estar con cadenas y con el cepo, o sea que en la madera ahí en el cepo. O sea que estabas mal y aparte de estar herido. O sea que un castigo severo, muy terrible. Por amor, ¿a quién? A Cristo. Feliz, por eso dirá Jesús, ¿no? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de mi justicia. Porque de ellos será qué cosa el reino de los cielos. Y Pablo y Silas ahí estaban. Y cualquiera puede decir, ahí podían estarse quejando, lamentándose. Ay, nosotros que por la causa de Dios ahora, qué cosa, nos vienen estas cosas, ni sé cómo, ni sé cuánto. O sea, podían quejarse, lamentarse. ¿Ok? Pero sin embargo, Pablo y Silas ahí, en esa húmeda cárcel, fría cárcel, ahí adentro, oscura, ¿ok? Comienzan ellos a cantar a Dios. Por eso es lindo, ¿no? Cántale a Dios. Aunque estés en medio de los problemas, en tus dolores, cántale a Dios, exáltale a Dios, órale a Dios. El canto es una oración a Dios. Y ellos comenzaron a cantar y Dios respondió. Mientras todos los presos estaban diciendo, y estos están locos que se meten a cantar con esas tremendas garrotizas que les han dado, ¿ok? Propio para matarles ya. Y están ahora cantando. Y ellos mientras cantaban, se fortalecían en el Señor, Pablo y Silas. Y viene un terremoto ese rato, ¿no? Y el terremoto hace abrir todito las celdas de los prisioneros y los cepos que les tenían ahí en las maderas se rompen, las cadenas se rompen, ¿ok? O sea que era propio un milagro de Dios en respuesta a la oración de Pablo y Silas. Y ahí estaba el carcelero. Y el carcelero, él era el responsable. Y en esos tiempos era, si tú eres el responsable y dejas de escapar aunque sea un prisionero, tú pagas con tu propia vida. Con tu propia vida. Y entonces, delante de ese tremendo terremoto que hubo en esa cárcel, vino el carcelero y le dice, ahora, viendo que ya estaba por clavarse en la espada, porque él dijo, ya aquí me voy a morir, en vez de que me maten, porque ya todos se han de haber escapado, puso su espada ahí en el suelo y él mismo se iba a acostar en la espada ya para matarse, suicidarse. Quería soltar la toalla, pero ahí está el mensaje de Dios. Dios no quiere que tú sueltes la toalla. No quiere. ¿Ok? ¿No encuentras solución a tu problema? Escucha el mensaje de la palabra de Dios. Esa es la fuente de energía. Es la fuente de qué cosa? De la solución a tus problemas. Y Dios sabe cuáles son tus problemas y Él te puede ayudar. Depende de ti si quieres cogerte de la mano de Él mientras estás tú ya con Él hundiéndote en la tierra movediza. Y entonces ese hombre ya estaba ahí por clavarse, por matarse. ¿Y saben lo que pasa? Pablo le dice, no lo hagas, todos estamos aquí. Porque todos comenzaron a tener un temor del Dios del apóstol Pablo, ¿verdad? Que es tu Dios y es el mío. Aquí estamos, no te hagas. Y entonces él ahora grita a este pobre soldado y dice, ¿qué haré para tener vida eterna? ¿Qué haré? Qué lindo, ¿no? Y ahí viene Pablo con Silas y le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ese es el mensaje que Dios te está diciendo ahora a ti, por medio de este video. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Si tú crees en el Señor Jesucristo, tú vas a ser una influencia positiva para todos tus familiares, comenzando por tu propia casa, y verás que todo va a cambiar. Todo va a cambiar. Esa oscuridad, esa tristeza que se vivía en tu casa, esas iras, esos gritos, todo va a cambiar. Y vas a comenzar a respirar paz, tranquilidad. Y aunque si van a haber gritos a veces por peleas, discusiones, va a haber reconciliación, va a haber amor, ¿ok? Va a haber un diálogo.
Ok, ya no va a haber agresividad. Ok, ya no va a haber violencia. Porque Dios entra en esas tinieblas de tu casa, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasó? Ahora Él cogió y les fue llevando a ellos a la casa de Él. Y ahí, imagínense usted, yo imagino que Él mismo les castigó y ahora Él mismo estaba curando las heridas, ¿no? En la espalda, ¿ok? Curando. Porque cuando Cristo entra en la vida, cambia. Y las heridas que tú has hecho, ahora tú quieres qué cosa, ¿ok? Curar, sanar, ayudar a ¿cómo se podría decir? A recuperar el daño que tú mismo hiciste. Y ahora Él estaba ahí. Y entonces yo imagino, mientras ellos estaban recibiendo las curas por parte de este hombre, ok, ahí en su casa, con su familia, ellos le estaban hablando ahí de Jesús. No perdían el tiempo, no perdían la oportunidad. Y seguían hablando, seguramente porque llegó el terremoto, qué cantaban ellos, yo imagino, ¿no? ¿Y por qué creen en Jesucristo? ¿Y sabe lo que pasó? Pasó que esa misma noche, este carcelero, junto con toda su familia, aceptaron el mensaje de Jesucristo y se bautizaron. Llegaron a ser hijos de Dios. Hermoso. Ese es el mensaje que nos da la palabra de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Okay. Jesús no es agresivo, Él suena a la puerta, ¿verdad? Él suena a la puerta y quiere que tú lo escuches. Y a veces Él está sonando con estos mensajes que te estoy dando, Él está sonando a la puerta para decir, sí, vale la pena aceptar a Jesús, vale la pena. Y es lindo, ¿no? Es lindo cuando alguien te da una empujadita, ¿no? Okay. Yo recuerdo cuando estaba ahí en mi pueblo, terminábamos de trabajar en la carpintería que teníamos y yo después salía. Cuando ya terminábamos de trabajar, salíamos ahí a ver la calle principal, ¿no? Okay, porque vivíamos en un lugar donde había una calle principal que unía la costa con la sierra, ¿no? Y no teníamos qué hacer y ahí íbamos a estar viendo los carros que pasaban, unos para abajo, otros para arriba. Y así era mi vida y estaba comenzando así, ¿no? Okay. Después de terminar de trabajar, iba a sentarme ahí. Y cuando mi hermano que tengo ahí en España, okay, se llama Patricio, él me coge a mí y me dice, él comenzó ya a frecuentar una iglesia, ¿no? Y me coge y me dice, Franklin, ¿por qué no vienes a la iglesia conmigo? ¿Por qué no vas a la iglesia? Y esa fue la empujadita que yo quería. Yo quería esa empujadita. Y yo le agradezco a mi hermano lindo, que seguramente me está viendo en este video. Ok, le agradezco, Patricio, te agradezco con todo mi corazón, porque fuiste un instrumento de Dios en ese momento. Yo no sabía qué hacer, seguramente hubiese pasado así mi vida, sin conocer de Dios, sin nada. Pero el hecho de que tú me hayas dicho, Franklin, ¿por qué no vas a la iglesia? ¿Por qué no vienes a conocer a Jesús? Ese Jesús de la palabra de Dios, ¿verdad? Y entonces desde ahí fue un nuevo cambio, ¿ok? Para mi vida. Dios cambió mi vida, ha cambiado mucho mi vida, Dios, ¿ok? Y yo le agradezco porque esa empujadita, ¿ok? Fue de parte de mi hermano. Y si estoy aquí también fue porque Dios lo usó a él como instrumento para que ahora, estoy hablando por medio de estas plataformas, gracias, ¿qué cosa? A esa empujadita que él me dio, ¿ok? Y tú puedes ser esa empujadita, ese apoyo para otras personas. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Por eso nos dice en Romanos capítulo 8 del 36 al 39. Es el último texto que quiero leer. Y nos dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. A Él sea la gloria. A Él. Qué hermoso. ¿Ok? Yo imagino este texto, repitiendo el apóstol Pablo, recordándose, ¿no? Mientras estaba latigado, pegado, apedreado, una vez que le dejaron medio muerto, ¿ok? Y él dice, a nosotros nos cuentan como ovejas ya, ¿no es cierto? Para matarnos, ¿ok? Pero sin embargo nosotros vamos más allá. No tenemos miedo a nada, ¿ok? No tenemos miedo ni a la vida ni a la muerte, no tenemos miedo,
¿ok? A las cárceles, no tenemos miedo a nada. ¿Por qué? Porque nosotros hemos creído en Cristo. Ni lo alto ni lo profundo, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Qué lindo. Jesús, Él va a estar contigo. Aunque si es en el horno de fuego, o en las cárceles, o en el foso de los leones, donde sea. Y si tienes que morir por causa de Jesús, tú vas a estar, ¿qué cosa? Bajo su protección, bajo su cuidado. Y aunque si tienes que reposarte en Cristo, mueres con la esperanza de que cuando Cristo regrese a la final trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero para recibir el galardón, el premio, la vida eterna, la vida eterna. Bueno, como les dije, ese era el último texto que les quise leer y ahora yo quiero, como les mencioné anteriormente, frente a cada doctrina verdadera hay una doctrina falsa. Y lamentablemente, ahora les voy a decir las trampas que el diablo ha puesto sobre este tema tan lindo de la salvación que es solo en Cristo Jesús. Una de esas trampas es que el diablo ha metido, es hacer declarar que hay otras personas, ¿ok?, que no tienen pecados, que son inmaculados. Algunos inmaculados, o sea, que nacieron sin pecado, ¿no es cierto? ¿Ok? Y pueden eso colocar incluso a las personalidades familiares de Jesús, puede ser su madre, puede ser su padre, ¿ok? Sepan ustedes que si la Biblia dice todos los hombres somos pecadores, lo somos todos, pero el enemigo viene y mete, usando a veces incluso hasta el aspecto religioso, ¿ok? Mete enseñanzas que son doctrinas de hombres, pero que en la Biblia no se encuentran. No se encuentra. Ustedes en la Biblia no van a encontrar nunca donde dice María no es inmaculada. O sea que María no tiene el pecado original. O María nació sin pecado. No van a encontrar nunca, nunca. La Biblia sí dice que el Jesús es el único que fue sin pecado. Ok, Él es el único. Entonces, y alguno entonces metiéndote esta idea, ¿no?, de que hay otras personas que no tienen pecado, que han nacido sin pecado y por ese motivo ahora pueden ser intercesores, entonces ahí están usando, ¿no?, lo que le corresponde solo a Jesús. Jesús dirá, no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Pero hay gente hoy en día, ¿no?, que en su sencillez, en su ignorancia, ¿no?, en su ignorancia, y lo estoy diciendo con mucha educación porque no conocen, ¿ok?, se han dejado convencer de estas doctrinas de los hombres. Y entonces comienzan a adorar o a ser otros intercesores yendo en contra de la palabra de Dios. Pero ahora tú sabes que tienes que ir a confesar a quién, a Dios, ¿ok?, tus pecados. Y eso vamos a estudiarlo nosotros, ¿no? El otro tema va a ser propio sobre el perdón de los pecados, porque es importante. Una cosa es la salvación. ¿En quién tenemos la salvación? El otro es el perdón de los pecados, porque hay diferentes tipos de pecados, ¿verdad? Vamos a estudiarlo esto ya en la próxima lección. Así que te pido ya de antemano, ¿no?, que estés listo al próximo video que será enviado. Ok, la otra segunda trampa, esta es una trampa bien terrible. Esta segunda trampa es una trampa bien terrible. Es hacer creer a las personas de que mientras Jesús dice, ¿no?, que somos justificados gratuitamente por la sola gracia de Dios, el enemigo de Dios viene y dice, no, tú no eres justificado gratuitamente. Tú necesitas hacer algo para alcanzar la vida eterna. ¿Ok? Y ese hacer algo es hacer buenas obras y así. Yo, por ejemplo, cuando voy a ciertas iglesias y predico sobre la justificación por la fe, que yo les recomiendo a ustedes estudiar más de ese tema, ¿no? Hay un bonito video sobre Luther. Luther, ustedes saben que a él le llaman el padre de la justificación por la fe, ¿no? ¿Ok? La vida de Lutero era terrible. Él se pegaba, se lastimaba porque él decía que era pecador y no encontraba esa paz, ¿no? Hasta que de pronto, subiendo las gradas ahí en Roma, ¿no?, él le vino en mente el texto bíblico que dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces él dijo, no, o sea que somos justificados gratuitamente por la gracia de Dios. Miren ustedes este video, ¿no?, la película esta de Luther, les recomiendo, vayan a ver esta película, ¿no? Y entonces, pero yo les pregunto a estas iglesias, miren ustedes, a ver, incluso a las iglesias que yo voy y que retengo que solamente se confían en la palabra de Dios, y les pregunto, ¿cuáles de ustedes creen que somos salvos 100% solamente por la gracia de Dios? Levante la mano. Y hay algunos que levantan medios dudosos, ¿no? Ok. Y yo digo a otros, ¿cuántos de ustedes creen que somos salvos 100% solo por las obras de la ley?
¿ok? Por ser buenos, por hacer buenas cosas. Y así mismo algunos se levantan medio dudosos, así, ¿ok? Y entonces los que no levantan, yo digo, entonces, ¿quiénes de ustedes creen que somos salvos? Entonces, 50%, ¿ok? Por la fe y 50% por las obras de la ley. Y la mayor parte entonces levanta la mano. ¿Entiendes? Levanta la mano. La mayor parte está confundida. Está en el error. Como también está en el error aquel que cree que se salva 100% por las obras. Entonces, eso está mal. Porque la Biblia dice que nosotros somos salvos 100% por la sola gracia de Dios, por el regalo de Dios. ¿Ok? Que nuestras obras son obras no meritorias. Pero si ustedes van a estudiar, ¿ok? Cómo la gente se ha dejado confundir. Hay un rey, por ejemplo, ¿no? Hay un rey, este rey de Sajón, ¿no? Ok, Felipe el Sabio. ¿Qué es lo que pasó? Él, el pobre, le habían dicho, ya la iglesia estaba en ese entonces liderando, ¿no? Le había dicho, mira, nosotros podemos darte una indulgencia plenaria, una indulgencia. ¿Qué es la indulgencia? Es la indulgencia del perdón de tus pecados, ¿ok? Es la indulgencia que es, miren, estoy leyendo la inteligencia artificial, dice, la indulgencia plenaria es la remisión total de la pena temporal debido por los pecados ya perdonados en confesión, otorgada por la iglesia a través de los méritos de Cristo y los santos. O sea, ¿quién da el perdón? La iglesia. ¿Entienden? Pero sin embargo, la palabra de Dios no dice que ninguna institución da el perdón, sino que da ¿quién? El mismo Jesucristo. Él da. Ok, vamos a estudiarlo muy bien esto, ¿no? Y hay algunos requisitos para obtener este perdón de los pecados según estas doctrinas que están enseñando, ¿no? Pero que como ya les digo, ok, no están en la escritura, ok. Uno, confesión sacramental. Ok, vayan leyendo ustedes. Otra, comunión eucarística. Otra, oración por las intenciones de este líder religioso, ¿verdad? Por ejemplo, un Padre Nuestro y un Ave María. Otra, desapego total del pecado, incluso venial. Otra, realizar una obra específica, como por ejemplo, peregrinación a lugares santos, como la Catedral de Santiago, el Santuario de Fátima, adoración al Santísimo Sacramento por media hora, rezo del rosario en comunidad o familia, lectura de la Biblia durante 30 minutos, participación en la Vía Crucis, ¿ok? Y hay una nota todavía importante. Dice, si no se cumplen todas las condiciones, solo se obtiene una indulgencia parcial, o sea, que no es plenaria, no es total, ¿no? Que remite parte de la pena temporal. Ustedes, según ustedes, a la luz de lo que nosotros hemos leído, ¿ustedes creen que esto deberíamos de aceptarlo? Yo creo que para el buen entendedor, pocas palabras. Así está, un escrito, así dice Jehová y así dicen los seres humanos. Dice acá, no existe un límite de tiempo para obtener una indulgencia plenaria para un difunto. Imagínense, incluso hasta para los muertos se puede orar. Miren, ok, les recuerdo que no estoy diciendo eso que es a la luz de la Biblia. Estos son lo que los hombres han enseñado, ¿no? Según las doctrinas de esta iglesia, las indulgencias pueden aplicarse a las almas en el purgatorio. El purgatorio, según ellos, es el concepto de que si tú eres malo, vas al infierno. Si tú eres bueno, después de la muerte, vas al cielo. Y si tú eres medio bueno, medio malo, como es la mayoría, entonces va al purgatorio. Y ahí necesita ser purgado, necesita ser purificado, ¿no? ¿Ok? Y los vivos pueden hacer algo por él. Nosotros vamos a leer eso a la luz de la Escritura y tú te vas a dar cuenta que está totalmente, ¿qué cosa? Está fuera de la línea de lo que Dios nos enseña en su palabra, ¿ok? Y dice, hay que cumplir ciertas condiciones habituales. Confesión sacramental, comunión, oración por las intenciones de este líder, la realización de una obra de indulgencia, rezar en un cementerio entre el 1 y el 8 de noviembre o en otras fechas específicas. Ay, Señor. ¿Se dan cuenta ustedes? Son cosas que a la gente le confunden. Y como les dije, había ya aquí este hombre que se llama Federico el Sabio, él es el príncipe, el rey, ¿no? De Sajonia. ¿Él qué hizo? Imagínense ustedes, para recibir, porque les habían dicho que él puede recibir perdón, y el pobre comenzó en su desesperación por obtener el perdón de los pecados. Comenzó a acumular reliquias. ¿Saben lo que es reliquias? Ok, huesos de muertos, huesos de santos, huesos así, cosas así, ¿no? Y el pobre, imagínense, se reunió en no sé en cuánto tiempo, él seguramente pagando también eso, ¿no? Ok, para encontrar ese. Mire, él avanzó a coleccionar 19,000 reliquias, 19,000 reliquias. Entre ellas, miren lo que se encontraban, lo que él tenía. Entre ellas se encontraban, algunas son solo inventos, ¿no? Ok, se encontraban fragmentos de la cruz de Cristo. O sea que decía, aquí está este palito, esto le pertenecía a la cruz de Jesús. Y entonces él estaba contento ya que por tener eso iba a tener que cosa el perdón de los. Ay, Señor, imagínense,
¿ok? Por eso es que hubo un hombrecito, Juan Calvino, ¿no? Que en aquel tiempo, viendo que casi todos tenían reliquias de esos fragmentos de la cruz de Cristo, él dice, es increíble, dice, si yo reuniese todos los fragmentos de la cruz de Cristo, yo creo que con toda esa madera ya haría diferentes iglesias, dice, ¿ok? Porque claro, la gente comenzó a hacer negocios, se inventaban, ¿ok? Como cuando yo estaba en Israel, y tú vas a Israel, ¿no? Hay unos negocios ahí que tú dices, mire, yo quiero, por ejemplo, no sé, la zarza ardiente, aunque sea la ceniza, ok, de las hojas o alguna cosa. Y ellos ahí vienen y te dan patentado, certificado, diciendo qué cosa que ese es. O si quieres qué cosa, sí, un pedacito de acero del hierro ese que clavó a Jesús, ¿no? Del hierro, del clavo. Y ya te hacen aparecer en una fundita ahí, certificado de que eso es. Y eso es un negocio tremendo, tremendo de todo, ¿no? Ya eso existía desde aquel entonces, ¿no es cierto? Y esta iglesia, ¿qué hacía? Decía, yo voy a dar indulgencia plenaria, perdón de los pecados. ¿Y quién no va a querer perdón de los pecados? Entonces, ¿qué hacían? Iban y los pobres juntaban. Y ahora date cuenta tú, el que no tenía dinero, ¿qué hacía? Tremendo, tremendo. Y es por eso que quiero que te vayas a ver la película Luther, ¿no? Ok, ahí está una pobre. Ok, porque ahí decían, ¿qué decían, no? Oye, decían, si se inventaron un cofre y decían, tenemos que dar del dinero, ¿no? Y si tú vas a ver la misma iglesia de San Pedro ahí en Roma, ¿no? Ok, anda a ver gracias a qué se construyó, ¿ok? Se construyó gracias a todas estas ofrendas que daban como indulgencias, ¿ok? ¿Ok? Daban eso para encontrar el perdón, para ayudar a las almas a salir del purgatorio, grada a grada, hasta llegar al reino de los cielos. ¿Okay? Y eso fue construida, eso es histórico, no estoy ofendiendo a nadie, eso es histórico. Esa iglesia fue construida gracias a eso, ¿ok? A esas ofrendas. Y habían personas que iban y daban, y ya lo que no daban mismo, no tenían, lo que ya no tenían, eso es lo que daban. Entonces Martín Lutero se encuentra ahí con en esta película, ¿no? Se encuentra con una chica que no tenía ni para el pan de ella misma, ni para comer. Pero como pensaba que su mamá, su papá estaban sufriendo y que ella podía hacer algo por los muertos, ¿no? Entonces va y, ¿cómo va a ser posible? Y él le devuelve la moneda. Después dice, no, no creas en eso. Cree en lo que dice la palabra de Dios sobre la justificación por la fe. ¿Ok? Y eso, miren otras cosas, ¿no? Dice que se encontraba, el pobre tenía, Federico el Sabio, tenía fragmentos de la cruz de Cristo, tenía un trozo de la cuna y pañales de Jesús. Miren ustedes, ya dijeron que había una cuna también, ¿no? Y tenía él un trocito de la cuna y pañales de Jesús. ¿Se imaginan? Puro invento, ¿de dónde sacarían esa madera? Dice, tenía también pelo de la barba de Jesús, pelo de la barba. Tenía una rama de la zarza ardiente de Moisés. Piedras del monte de la ascensión. ¿Ok? Cuando Jesús se fue, como hay ahí el monte de la ascensión, ¿no? O sea, que ha habido piedritas también ahí del monte de la ascensión. Y ellos creían, dice, estas reliquias estaban expuestas en la iglesia del castillo de Wittenberg. Miren ustedes, ¿eh? Me voy a ver, yo vivo cerca de por aquí, voy a ver si es que voy a ver esto, ¿eh? Y podían otorgar indulgencias equivalentes. Miren ustedes esas indulgencias, ese perdón. Mira hasta cuánto tiempo le daban. Hasta 1.9 millones de años de remisión en el purgatorio. En el purgatorio. Eso estoy leyendo de la inteligencia artificial, ¿no? De la inteligencia artificial. Juan Calvino, como líder de la Reforma protestante, él se opuso firmemente a las indulgencias. Una práctica de la iglesia de aquel entonces que permitía la remisión de penas temporales del pecado a cambio de donaciones económicas. Consideraba que esta práctica era una corrupción de la doctrina cristiana y una forma de explotación de los creyentes. Calvino defendió que la salvación no podía comprarse ni depender de obras humanas, sino que era un don gratuito de Dios, obtenido por la fe en Cristo. Miren qué valiente este hombre, ¿no? Qué valiente, imagínense, para decir a esa iglesia de aquel entonces, están corrompiendo ustedes, están yendo en contra de la palabra de Dios, es diabólico lo que ustedes están diciendo. Tremendo este hombre, ¿eh? Juan Calvino. En sus escritos, Calvino atacó las ceremonias y prácticas que consideraba idolátricas y contrarias a la palabra de Dios. Criticó tanto las indulgencias como otras tradiciones, señalando su falta de fundamento bíblico y su carácter opresivo para los fieles. Su enfoque en la sola escritura, la autoridad exclusiva de las escrituras, fue central en su rechazo a estas prácticas. Yo espero que por la gracia de Dios
tú, al igual que Juan Calvino, al igual que otras personas, mártires, al igual que los mismos discípulos, ¿ok? Puedas decir, yo sé en quién he creído. Yo sé que el mensaje de la palabra de Dios me dice quién es mi Salvador, es Cristo Jesús. Y que Él me está dando la posibilidad para que yo, por fe en Él, por creer en Él, por obedecer lo que Él me dice, yo me acojo de Él y cojo ese regalo para que yo tenga vida eterna en Cristo Jesús. Que tú puedas decir, Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Dame esa valentía para enalzar la luz de Cristo que puede iluminar a las personas que viven en oscuridad. Ayúdame, Señor, y Dios estará dispuesto a bendecirte a ti y a tu familia, porque la promesa es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Que Dios te bendiga, bendiciones, sé fuerte y valiente. Te espero en el próximo capítulo. Chao, chao. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Tú me guías por sendas de justicia, me enseñas la verdad. Aunque ande en valle de tinieblas, sin miedo avanzaré. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Ilumina la senda del camino, mi escudo eres tú. Tú nos das valor para la lucha, yo nunca temeré. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Amén.